Bueno, fue bien dramática porque no solo la pandemia, piensa que tuvimos primero la crisis social, ¿Verdad? tuvimos octubre, noviembre, diciembre sin colegio, 120.000 niños dejaron de venir porque no había posibilidad de que se movieran, digamos, hacia Win. ¡Bienvenidos a un capítulo salvaje del Garage de Gonzalo! En el episodio de hoy, Ignacio Hidalzuaga, fundador del hoy Bioparque Buinzó. Conversamos sobre su historia, sobre la evolución de lo que hoy es el Bioparque del Buinzó, cómo atravesaron los momentos difíciles y mucho más. Pero antes de que parta el capítulo, la mayoría de la gente que nos ve no está suscrita, así que les pido por favor que si están en YouTube aprieten el botón suscribirse y si están en Spotify en seguir, para que así podamos tener más y mejores historias. Fui al Buinzó para el aniversario de los 30 años, como estábamos conversando antes. Memorable momento de nuestra historia. Sí, y te vi animando, las Olimpiadas. ¿Sabes lo que más me llamó la atención? ¿Qué? Nagasaki. ¿Por qué? Que era como una gallina o un gallo Sí, increíble. que salta los obstáculos y la gente se volvía loca Así es. mirándolos. Es emocionante. Y en ese minuto dije, tengo que hablar con Ignacio. ¿Cómo me acerco? Y ahí nos tomamos la foto, esperé hasta el final en el fondo que la fila pasara, porque había mucha gente que se quería sacar una foto contigo. Y te pregunté si querías venir al podcast. Y me dijiste, ya, mándame un correo. Fue simple, ¿viste? No era tan difícil acceder a mí. Sí. Oye, Ignacio, hoy día, si yo te preguntara, ¿quién es Ignacio Hidalzuaga, cierto? Sí, es. ¿Cómo te definirías? Ups. Es el Dr. So, en realidad, un personaje que partió como una ficción, partió en un programa de televisión, se llama Solo TV, en Mega. Yeah. Uno es muy joven, así que no lo alcanzaste a ver. No. Hace una veintena de años atrás. El programa para niños, en la mañana del sábado, en directo. Y me invitaron a un programa y me dijeron, lleva un animal entretenido. Lleva un puma. Tenía un puma, que era una nahuel que habíamos criado en casa con mamadera, de una docilidad extrema. Ah, llevaste el puma al programa. Así es. ¿Sí? Y el programa era el Kiwi, que es un animador que todavía anda por ahí dando vueltas, con varios personajes vestidos de animales. Entonces la temática tenía que ver con los animales y la nahuel se la jugó y estuvo persiguiendo a los personajes, les trataba de sacar la ropa y generó un programa que rompió todos los rankings históricos del programa y lo que significó que me quedé 2 años en el programa. Al principio coanimando con el Kiwi y aprendí lo que era la educación, educar en forma entretenida. Y el segundo año ya directamente desde el Buinzó, en esa época, hoy día Bioparque Buinzó, hacía los despachos con el Jimmy, que era un jote, un personaje que me acompañaba, que ponía un poco el tema como el contrapunto, el comentario estúpido, O que le da el humor. Le da el sentido del humor. Y eso me refleja muy bien, digamos. O sea, cuando me meto en alguna aventura, consigo generar una aventura más grande. Soy jugado, me gusta innovar, me gusta hacer cosas nuevas y consigo objetivos, a veces sueños difíciles de alcanzar. Pero siempre siento que voy dando pasitos para llegar a grandes metas. Siempre como... Hiperkinético, monotemático. En esa definición... ¿Siempre te consideraste emprendedor? Como que sentías que lo llevabas en la sangre por ahí, con esta personalidad y este empuje que tenías. Es que el tema del emprendimiento, piensa que yo partí solo, en el fondo me había casado recién, partí con una criadero de cerdo, pero solo, yo no participaba en grandes comunidades, me tuve que ir a Win, en el fondo, lo que me hizo alejarme de mi núcleo social en Santiago. Y el tema del emprendimiento lo empecé a conocer o a sentir, como a hacer experiencia de lo que es un emprendedor mucho tiempo después. De hecho, me empezaron a buscar por Endeavor, una fundación de emprendedores. Y ahí era una fundación chica cuando yo partí, en 2009. Y ahí empecé a conocer el mundo del emprendimiento. O sea, estos giros locos que cada uno con su tema nos rayamos y con temas súper dispersos todos, digamos. Y ahí uno termina dándose cuenta cuando los pares te empiezan a validar y empiezan a encontrar que tu historia es entretenida y no sé qué,
empezás a darte cuenta que en realidad uno tiene un cuento distinto, digamos, y cada uno el suyo, y cada uno trata de hacerlo lo mejor posible, en el fondo. Pero en esencia nunca pensé que iba a terminar teniendo un zoológico, nunca estuvo una cosa premeditada. O sea, un emprendedor en su inicio como que lo tiene a lo menos en la mente, ¿no? Esto fue una sumatoria de eventos en la vida que nos fueron derivando a tener un parque zoológico. ¿Y cómo es la historia de los inicios del Winsor? ¿Siempre fue Winsor desde el inicio? No. ¿O saliste de la universidad como médico veterinario Sí. y de ahí...? Partí criando cerdos. Mi papá tenía una fábrica cecina. Era una fábrica no muy grande, pero interesante. Un producto de muy buena calidad. Eran cecinas muy artesanales. Mi papá es español. Mi abuelo se vino con... ¿Son vascos? Son vascos, sí. Mi abuelo se vino en 1920, o sea, hace exactamente 100 años, con 5 hijos muy chicos. Mi papá era el más grande, con 10 años, con una abuela, con su señora, digamos, con muchos problemas de salud, murió muy joven. Entonces ahí te empezás a dar cuenta que hay una beta, hay una sangre de emprendimiento extremo. O sea, yo tuve la suerte de poder visitar la casa de mis padres en Vitoria, en España, muy cerca de Vitoria, es el Monasterio Guren, una ciudad medieval pequeñísima, con alrededor de 15 casas, que son las mismas de hace 100 años atrás. Y está todavía la casa, la tienen primos de mi papá. Y me costó llegar, o sea, era Santiago-Madrid, ya no me acuerdo del contacto, y de ahí en auto de Vitoria hasta este lugar. Fue un par de días, digamos. Entonces uno puede empezar a magnificar lo que tiene que haber sido 1920, llegar al puerto. Esto es como... Uy, no le quiero errar a la fecha, pero es como época de Primera Guerra. Postguerra. Sí, a poco acababa la primera, digamos. Yeah. Y no fue la razón por la que se vinieron, digamos. En el fondo era gente que tenía unas vacas, tenía un pasar nada especial, digamos, gente de campo. Deciden vender todo y venirse al extremo del mundo, ¿no? Con una forma, como digo, muy extrema de emprender, digamos. Y eso marca, obviamente, la vida de mi padre. Mi padre fue trabajólico toda su vida. O sea, yo desde el día que tengo memoria hasta el día que falleció, trabajando en primera línea, haciendo cosas que podían hacer otros, pero él... y uno acopia esos ejemplos, esos malos ejemplos muchas veces, en el fondo, que nos cuesta derivar o hacer que otras personas hagan tu pega. Entonces son historias de vida que marcan mucho la historia. Mis hijos, tengo 10 hijos, me han visto trabajar desde que nacieron y no tener límites en eso, 24/7, además que vivimos dentro del parque. Entonces no hay forma de desconectar, digamos. Uno está siempre linkeado con la pega entretenida que tenemos. O sea, no es un sufrimiento, es una forma de vida que Sí, asumimos y que disfrutamos, en el fondo. Y ahí, del criadero de cerdo, ¿en qué minuto el criadero mutó o evolucionó, digamos? ¿Partió como un centro de acogida? Claro. ¿Partió como...? Sí. O sea, yo en el año 80 llego al lugar, un lugar privilegiado hoy día, porque estamos a 30 minutos de Santiago, es cerca, además, a orilla de la conectado. carretera. En ese minuto no tenía ningún valor turístico el lugar. Habían instalaciones muy antiguas de Cecinas Lever, una empresa alemana que había quebrado en el año 75 aprox. Tuvo 5 años abandonado en manos del síndico de quiebra y sale a remate. Y en ese remate mi padre decide comprar la propiedad, eran 3 hectáreas de 30 que tenemos hoy día. Y empiezo a criar cerdos en forma muy artesanal al principio. No tenía grandes recursos. Mi padre me entregó la propiedad, me dijo, bueno, ahí ve lo que hagas con ella. Digamos, partí con pocos recursos, con poco capital. Pero fui creciendo, armando un tema que terminó siendo 14 años después un centro importante de producción de cerdo. Pero en paralelo, la gente del campo, habíamos muy pocos veterinarios. De hecho, tenía solo una colega cerca de Wynn, que habíamos sido compañeros de curso. Y éramos los únicos 2 veterinarios en la zona, una zona muy campestre en esa época. Y la gente me empieza a traer animales chilenos dañados. Empezamos a recibir tiuques, águilas, peucos. Estamos muy cerca de la precordillera, Alto Jahuel, donde se ponía mucha trampa de conejo. Habían mucho conejo y la gente los consumía, era una forma de conseguir proteína. Y en estas trampas caían montones de animales. Zorro. Claro, llegaban animales fracturados, animales tuertos, animales atropellados en la carretera.
Y empezamos a tener, la gente nos los dejaba, no es que fueran a pedir una consulta a este veterinario, sino simplemente dije, encontramos esto y ahí Papá Corazón los asumía. Y empezamos a aprender de esto porque yo estaba preparado para producir cerdos, no tenía una expertise mayor y menos en cirugías minúsculas, como significa reparar una pata. O sea, tenías que, en el fondo, estabas haciendo tu negocio como el de criar cerdo y en paralelo empezaron a llegar todos estos animales. O sea, ¿estabais preparado como una infraestructura vigente o ibais recibiendo y...? Para nada, o sea, fue una bola de nieve que empezó a crecer, ya cuando la Claro. gente entendía que había alguien que recibía, traían, y todos los días estábamos recibiendo distintos animales. Empezaron a llegar los hijos, que en el fondo se hicieron parte de esta aventura de tener animales dañados, tener que darle, qué sé yo, mamadera a un zorrito abandonado. Y empieza a crecer este refugio, un centro de rescate, que años después nos dimos cuenta que no había, en los años que partimos, año 82 hasta el 94, en que éramos solo un centro de rescate, no había instituciones en Chile que hicieran esta labor, digamos, las instituciones más formales parten recién en los años 92. Entonces tuve muchos años sin saberlo y sin buscarlo y sin quererlo, el único centro de rescate del país. Liberábamos lo que podíamos, al principio eran pocos, al final conseguíamos liberar la mayoría, íbamos con los hijos y era un proceso muy interesante de que ellos conocieran este proceso de rehabilitar, de tratar de evitar al máximo el contacto humano con estos animales que tenían que ser liberables, que no generaran cercanía con el ser humano. Porque eran animales silvestres. Silvestres todos. Pero empezamos a quedarnos también con animales que habían dos opciones, que estaban muy dañados, que sea un águila con tuerta, cero posibilidades de que pudiera cazar, y la veíamos el resto del cuerpo perfecto, un animal que comía perfecto, que tenía una vida bastante normal, pero que no podíamos liberar. Y habían dos opciones, o la sacrificábamos porque no había forma de devolverla, o nos quedábamos con ella. Y siempre optamos por la segunda opción. Entonces empezamos a generar espacios pequeños, improvisados, para poder tenerla. Y yo, mientras tanto, iba creciendo en capacidad con el criadero cerdo, que es rentabilizándolo muy bien. Entonces, la verdad es que llegó un momento en que, como veterinario, tenía disponibilidad de tiempo para dedicarle a estos animales, que el criadero ya llegó un momento que funcionaba prácticamente solo. ¿Y ahí estabais casados? Sí, no, sí. Yo parto toda esta historia recién casado, en el fondo. Sí. Yeah. Y empiezan a llegar uno tras otro los niños. Digamos, los primeros 5 tienen 1 año y algo de diferencia. Entonces era una vorágine de familia grande, emprendedora y muy involucrada con el mundo de la naturaleza. Y lo que pasó en el año 94, que todo lo que había funcionado perfecto se fue al tacho porque apareció Super Cerdo. AgroSuper en ese minuto había liderado el tema de los pollos. Nunca se había metido en el mercado de los cerdos. Y yo me enteré 1 año antes de que esto pasara, porque estaba muy conectado con el mundo veterinario. Y me cuentan, están armando un criadero increíble en Rancagua. Y yo me preparé para la guerra. Dije, esta cuestión no voy a entregar tan fácil. Y nada, perdí después de 1 año. O sea, estuve 1 año trabajando a pérdida. Yo veía como los pequeños criaderos que me rodeaban desaparecían, fueron los primeros en desaparecer. Y nosotros con 200 hembras en producción, más de 1000 animales en engorda, sentí que teníamos espaldas para aguantar un rato, digamos, pensando que se iba a acomodar un poco el mercado. Pero la escala industrial finalmente... No había forma de competir contra ellos. Después de 1 año trabajando a pérdida, decido terminar con el criadero, lo que significó además mandar a mercado 1000 y tantos animales en algo así como 2 meses. Entonces una sobreoferta en el mercado increíble, cerdo, el precio se fue a las pailas. Entonces capitalicé muy mal 14 años de trabajo, de experiencia, de hacer un buen producto. Además, memorable cuando mi padre empieza a recibir mis primeros cerdos criados y nacidos en nuestro centro. Teníamos sangre importada, hice las primeras importaciones de machos desde Estados Unidos, porque me había preparado bien para hacerlo, en el fondo. Me habíais dicho ahí, perdón que te haga el paréntesis, pero sí, me habéis dicho que las instituciones todavía no funcionaban o todavía no habían sido inventadas. ¿El SAC funcionaba en esa época? Sí, claro, funcionaba. Pero no había instituciones que recibieran este tipo de animales. Y nosotros éramos una institución informal, no teníamos la formalidad frente al SAC tampoco de tenerlo, en el fondo. Y fue como en el año 92 donde recién el SAC nos entrega esta autorización y lejos de ser una buena noticia, se transformó en un problema doble, en el fondo, porque el SAC entendió que había un lugar donde había un veterinario que había hecho experiencia
que podía recibir cualquier cosa. Entonces empiezan a llegar el primer puma, extraordinario, el primer cóndor, incautado de un particular que lo tenía por año, la Pepa, memorable. Y entonces, de hacer una cosa grande en número, pero con pequeñas especies chilenas, empieza a transformarse en una cosa bastante incontrolable. Empiezan a llegar los primeros animales de circo y esta cosa crece en forma exponencial. No había problema porque se mantenía con, crecía... el negocio de los cerdos, en el fondo. Claro, pero el negocio de los cerdos empezó como a bajar. No, nunca bajó. Se acabó de un día para otro, digamos. O sea, claro, tuve que enfrentarme a esta situación crítica, tomar una decisión dramática, como terminar con lo que sustentaba toda esta locura de mantener una centena de animales a mi cuidado y a mi costo, en el fondo. Termino el criadero y estuvimos un par de años un poco a la espera de ver por dónde seguíamos la vida, en el fondo, con un alto costo de la mantención de los animales. Y ahí tuvimos la suerte de participar de un encuentro de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios. Era como la versión número 3, una asociación absolutamente nueva en Latinoamérica. Internet estaba recién empezando. Claro, no había forma de comunicarse. Era por carta, por ¿Cómo te das cuenta de esas cosas? Yeah. Nos enteramos, por algún motivo, de que iba a haber un encuentro importante en México. Mandamos una carta, bueno, ni siquiera fue un correo, una carta pidiendo la posibilidad de participar. No éramos un zoológico, pero teníamos alto interés en conocer la realidad de los zoológicos latinoamericanos. Yo siempre hablo del secuestro mexicano porque estuvimos 22 días en este encuentro. Que fue como a mediados de febrero hasta la primera semana de marzo. Mi mujer tuvo que volver, porque los niños entraban al colegio. Y fuimos la única representación con 2 personas. O sea, estaban representados los 14 zoológicos más importantes de Latinoamérica. Zoológico de Buenos Aires, Zoológico de Cali, el Zoológico de Lima, varios mexicanos. Y nosotros éramos los más chicos y no teníamos mucho foco en las conversaciones, porque no había mucha experiencia. Y fue muy rico. Tengo la sensación de que fue un congreso hecho a la medida de lo que nosotros necesitábamos. Porque mi mujer se fue a todos los cursos de educación, yo me fui a todos los cursos veterinarios. Y la verdad que terminamos los días agotados mentalmente por toda la información que recibíamos, pero muy gratificados en el sentido de empezar a conocer lo que era la realidad de los zoológicos. El referente que teníamos en ese minuto en Chile era el Zoológico de Santiago, un mal referente. Entonces fue un descubrimiento ¿Y qué te llevaste de los zoológicos importantes del mundo, de Latinoamérica, en el fondo. ¿Qué te llevaste ahí? Porque me dijiste que tu señora estaba como más enfocada en la parte como educacional y tú en la parte más veterinaria. Y me imagino que en ese minuto como pivotal de ok, el negocio de los chanchos se acabó nomás y ahora tenemos toda esta cosa que creció exponencialmente, que son todas nuestras especies nuevas y de distintas especies, digamos, que están llegando al parque, se podría llamar en ese minuto. ¿Cómo esto lo transformamos en algo que se empieza a sostener por sí mismo? ¿Ahí te diste cuenta? Claro, perdón. Es que ahí recién hicimos el clic de lo que la vida nos estaba ofreciendo. Porque de no haber tenido esta experiencia de vida, difícilmente habríamos tomado la decisión de transformar este centro de rescate en un zoológico. Porque no validábamos los zoológicos, no nos gustaban los zoológicos. Básicamente por el referente que teníamos en Chile. Y volver convencidos de la importancia que los zoológicos tienen para la conservación, que somos las arcas modernas, las arcas modernas en el fondo, de lo que significa la reproducción de especies en vía de extinción, lo que significa la educación a través de ello. Volvemos convencidos de que era una buena alternativa de vida. Hicimos el clic y simplemente vino una empresa de marketing. Pues te digo, es una vida llena de situaciones que fueron marcando el camino de forma bastante fácil. Uno lo ve hoy día y miramos hacia atrás y vemos que las señales del camino estaban bien marcadas, en el fondo. Pero en ese minuto para adelante mirarla era... En ese minuto, ¿qué estábamos haciendo? La decisión que estábamos tomando no era fácil, en el fondo. Pero pasó que justo se llamaba Parque Así, es el centro de rescate, y llega la primera marca de alimento para perros al país. En esa época se preparaba la comida para los perros, pues había que preparar con arroz, con carne, con lo que fuera. En el fondo no había alimento concentrado. Cuando llegan estas cuestiones crujientes... Los pellets. Claro, los pellets. Y uno decía, ¿cómo el perro va a comer todos los días la misma cuestión? Dijimos, esta cuestión no estaba entrando recién al país, ya en Estados Unidos era un tema. Era DOCO. Y DOCO nos contrata el espacio del Parque Así, porque era un lugar natural, con animales, con educación, qué sé yo, para hacer el lanzamiento en Chile de su producto.
y contrato una empresa de marketing que se llamaba Ventus, una empresa importantísima en esa época, para este evento. Me acuerdo que se gastaron 3 millones de pesos, que hoy día habrían sido 20 o más, por un evento de un día. O sea, se llenó Santiago de afiches de esta actividad, televisión, animadores, escenario. O sea, un mundo de fantasía para nosotros que teníamos una cosa muy precaria todavía. Bueno, el evento fue increíble, fue maravilloso. Y nos quedamos anclados con la empresa esta de eventos, que dice, oye, este es un lugar increíble para hacer este tipo de cosas. Digamos, lo seguimos acompañando, le ofrecemos nuestros servicios. Olvídate, cero posibilidad de contratar una empresa de esa magnitud. Ya era y soy el señor Corales del evento, las hago todas en el fondo, ya me viste animando en el zoológico. Sí. En esa época era veterinario, vendía los tickets, preparaba la comida, lo hacíamos todas. Era un grupo muy pequeño de personas que me colaboraron. Entonces la posibilidad de contratar una empresa de eventos de esas características. Como para que las personas se hagan una idea, ¿cuánta gente era el no se llamaba Windsor todavía? Se llamaba... Seguía siendo el parque así. Ya. 10 personas. Ya. Con suerte. Sí. Y bueno, le digo que no hay ninguna posibilidad, no hay recursos para esto. Y hicimos un buen trato. En el sentido de que ellos nos dijeron, nosotros trabajamos para ti ad honorem. Si conseguimos un auspiciador, compartimos el auspicio. El ingreso. Maravilloso, pues era compartir algo que en ese momento no tenía y una compañía bacán, que jamás había pensado y del nivel que ellos eran. Y la primera propuesta, la primera reunión, memorable en una sala de reuniones, que yo me sentía absolutamente menoscabado, digamos. Habían 10 personas, todos magnates del marketing, con mucho conocimiento, con mucha... todo su comentario era muy validado. Y yo ahí tratando de entender qué es lo que estaba haciendo. Y su primera propuesta dijo, el nombre tenemos que cambiarlo. El Parque Asís no habla de que es un zoológico, no habla del lugar físico. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? Windsor. De una. Están bromeando. Buin, un pueblo que no conoce nadie, ¿no? Parque así ya será chico, pero alguien lo conoce. Era como perder identidad. Muy asociado con la imagen de San Francisco, también patrono de los animales. Me demoré un par de días en tomar la decisión. La verdad es que fue muy duro. Pero me di cuenta que estaba con personas que sabían más que yo del tema y tomé una buena decisión y dije, ok, se va a llamar a partir de ahora Windsor, pero abajito le vamos a poner el Parque de Asís. La sangre vasca me salió así, está por los poros en el fondo, de joder, digamos, ya, lo vamos a cambiar, pero igual... vamos a probar, digamos. Un acierto, o sea, es un nombre corto que dice que hay un zoológico en Buin. Y mira cómo hacemos un clic de nuevo y parte Windsor como institución con un nombre apropiado. Y de ahí ya no nos paró nadie, digamos, 30 años, estuviste en la celebración de 30 años, estoy hablando ya de casi 42, 43 años de historia, digamos, 12 años como centro de rescate y 30 años como parque zoológico, que termina junto con la celebración de los 30 porque post pandemia viene una reconversión de muchas cosas, lo pasamos pésimo en pandemia. Ahí quería entrar porque sí, fue pura suerte que yo haya llegado el día de los 30 años, o sea, como... Fuiste enviado. No sé, puede ser. Dejémoselo el de arriba, sí. Sí, fue todo suerte. En Nagasaki, las Olimpiadas, yo estaba pero, totalmente. En llama, dije, bacán, primera vez que vengo al zoológico y además. No, a ver, no fue la primera vez. Pero hace mucho tiempo que no iba. Seguro. O sea, fui tan chico. Crecido mucho. Sí, pues fui tan chico que probablemente no me acordaba. Claro. Y fui de nuevo, ya más grande, y estáis tú justo celebrando los 30 años. Pero quiero ir. Dijiste la pandemia, que me imagino que fue muy, muy difícil. Sí. El Windsor, en su modelo como de negocio, tenía solamente la venta de entrada, ¿cierto? Así es. Viene la pandemia y yo me acuerdo haber leído algún titular que decía el Windsor fue el zoológico más cerrado del mundo. Así es. Como 345 días. Te podría decir las horas y los minutos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hicieron ahí? Bueno, fue bien dramática porque no solo la pandemia. Piensa que tuvimos primero la crisis social. ¿Verdad? Tuvimos octubre, noviembre, diciembre sin colegio. 120.000 niños dejaron de venir porque no había posibilidad de que se movieran, digamos, hacia Buin. No tuvimos ningún evento de Navidad. Teníamos 23. Había sido el primer año que porque nos habíamos desafiado de que había la competencia que capturaba a todas las empresas para hacer su fiesta de Navidad. Dijimos, nosotros tenemos las mismas condiciones y casi mejores.
teníamos 23 empresas cautivadas para hacer eventos de Navidad con parques cerrados, con viejos pascueros, todo preparado. Crisis social y se acabaron las fiestas. Tuvimos solo 3 y de corto alcance, digamos, con grupos muy pequeños. Llega el verano tenemos un 40% de gente de provincia. Nadie se movía a Santiago, es decir, era un caos, el país era un caos. Tenía que sacar los permisos. Perdimos, no era tema de permiso, la pandemia no había partido. Este es un preámbulo, ese es nuestro preámbulo. Es la intro del estallido social, claro. Tienes razón. Llegar a marzo fue llegar absolutamente debilitado, porque habíamos perdido 3 meses y 2 meses, digamos, 2 meses de verano, meses muy importantes. Entonces partimos el 16 de marzo, cerramos el parque, nos adelantamos de hecho a los requerimientos, porque nuestra gente estaba muy asustada, decidimos cerrar, imaginando que esta cosa iba a durar 2-3 meses. Y teníamos espaldas pocas, porque veníamos muy debilitados económicamente para sobrevivir un par de meses. Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y no se veía la luz al final del túnel, digamos. Y teníamos además la experiencia americana, teníamos mucho contacto con zoológicos americanos, Zoológico San Diego, muy particularmente, tratando de entender cómo estaban saliendo de la situación y del tiempo que llevaban. Ellos llevaban ya 8 o 9 meses. Dijimos, esta cuestión da para largo en el fondo. Y ahí empezamos a preocuparnos y empezar a ver, muy bien lo comentas, digamos, lo primero que nos dimos cuenta de nuestra fragilidad como institución. O sea, dependíamos casi exclusivamente de la venta de entrada. Si bien vendíamos comida, vendíamos peluche, eran productos muy subvencionados. O sea, los traíamos y queríamos que la gente los niños se llevaran un peluche y durmieran con él, que hicieran propia la marca, en el fondo, se llevaran la marca para la casa. Entonces, la verdad es que hacíamos muy poco recargo de esto, y la comida un poco lo mismo, era parte de la experiencia. Nunca pensamos que eran las formas de ingreso, porque las teníamos más que cubiertas con la entrada. Entonces eso fue duro, porque en el fondo nos vimos frente a una situación compleja de 350 personas que hacen funcionar el parque. Teníamos 30, el resto en sus casas. El Estado nos ayudó mucho con esta cosa de la protección del empleo. ¿Y los 30 en 2 grupos? Los dividiste, me imagino que en turnos por si se te enfermaba uno. Así es, 2 grupos de 15. O sea, donde funcionaban 300, habían 15 haciendo la pega, que era la pega básica. Era alimentar, limpiar y se iban para la casa. Y en 2 turnos. Nunca tuvimos ningún riesgo, digamos, de enfermedad. Estábamos preparados, digamos. Al primer atisbo de sospecha de enfermedad había un cambio inmediato de turno y rearmamos el equipo humano. No, esto funcionó perfecto. Y solo para contexto, son 15 personas para 15 hectáreas. No, en ese momento eran 11. 11, ¿y cuántos animales habían? ¿Como 2.000? No, lo mismo que tenemos ahora, 2.500 animales. Sí. 2.000 kilos de carne al mes, 1.300 kilos de pescado al mes, 400 kilos de manzana a la semana. O sea, eran todos cálculos y escenarios estrambóticos, son enormes en el fondo, no había cómo dimensionar. Teníamos el monto, que no solemos compartirlo, teníamos el monto de lo que significaba, como te digo, con la ayuda del Estado, que se minimizaban los costos del empleo, pero los costos de la alimentación, de los cuidados, del agua, de la luz, de la calefacción. Me imagino que sobre todo el más grueso de haber sido el alimento, claro, porque era el que tenía más volumen y es todos los días. Sí. Entonces llegó un momento, aquí también hubo una sumatoria de eventos bien entretenidos en realidad, porque en esa época, ¿te acuerdas que bajaron pumas a Santiago? Sí. La ciudad estaba en silencio y bajaron 4 pumas distintos. Nos involucramos con la captura de alguno de ellos. Había uno que lo pillaron en La Reina, me acuerdo uno saltando unas panderetas. Eso partió sí. Ese es el más memorable de todos, en realidad, y fue el que terminó como entre una casa. Sí. Terminó en más de una casa, digamos. Fue un animal que nosotros liberamos en 2 oportunidades. No me acuerdo si en alguna de las... Creo que nos acompañó incluso un ministro. Estábamos en pandemia y estuvimos a 5 horas del zoológico en un camino paralelo al camino que lleva a Mendoza. Es una propiedad de Gasco. A 3 horas llegamos al último portón y de ahí fue sendero durante 2 horas para llegar a la precordillera, un lugar increíble, con nieve, con animales. Habían gansos salvajes, habían un montón de fauna, agua, cobertura. Era el lugar perfecto para el puma. Lo soltamos, fue increíble esa liberada. Y a los 2 meses volvió a Santiago de nuevo, digamos, y ahora por Colina.
Hubieron 3 intentos. Ya la tercera, el SAC decidió dejarlo. Es parte de nuestro patrimonio. Hoy día lo tenemos. Es que el Puma es demasiado inteligente, se sabe todos los caminos. O sea, generó un lazo no de afecto, sino de no asustarse por el público, porque tuvo la capacidad de llegar a la ciudad en silencio, digamos. Entonces no tenía cómo percibir el riesgo que significaba bajar a la ciudad cuando ya no estaba en silencio. ¿Y el de Chicureo? Fue el mismo, que se movió en varias oportunidades. Hubieron 3 más, digamos. Ahí se mezclan las historias de unos y otros. Pero este volvió a la naturaleza e insistió en volver a la ciudad. Y bueno, eso lo llevó a que lo tengamos hoy día. Es parte de nuestro embajador de la naturaleza. Y bueno, fue esta situación la que me llevó a que me invitaran a las noticias en el Canal 7. Bueno, yo trabajé con Felipe Camiroaga 4 años. Yo cerraba los días viernes el programa con animales en estudio. Conocía el canal perfectamente, me tocó ir muchísimas veces. Entonces sabía dónde estacionar, sabía cómo me movía rápidamente dentro y veía este mundo en movimiento permanentemente los viernes en la mañana, una locura. Y me invitan a las noticias del día viernes, al cierre, para hablar de esta historia de los pumas. Y lo primero que me sorprende es que llegué en 15 minutos, o sea, no iba con los permisos, con todo. Sí. O sea, atravesé Santiago sin toparme más que con 1 o 2 autos. En el fondo, esta sensación de abandono a la ciudad me impactó profundamente. Llegar al canal, que me abrieran sin que ver a nadie, digamos, alguien me abrió la puerta, entré y no había nadie en ningún pasillo. Me indicaron el estudio donde estaba un periodista esperándome, que estaban en las noticias, y llego a un lugar donde estaba solo Iván Núñez, en un estudio de televisión y una cámara robótica. No había nadie. Ahí no estaban la gente que manejaba la... Habían vidrio, veía movimiento, gente con mascarilla y todo estaba pasando detrás, digamos. Pero estábamos solos los dos en el estudio. Y soy parte de la noticia hasta que llega el momento, me llama a primer plano. Comentamos toda esta cosa de los Pumas. Vamos a comerciales y me pregunta Iván, ¿y cómo lo estáis haciendo? Yo no lo conocía, entre paréntesis, no nos habíamos topado nunca en el canal. ¿Dice cómo lo estáis haciendo en términos de mantener el zoológico? Claro, llevábamos 4 meses con el zoológico cerrado. Y dijo, chuta, es complicado. Le dijo, sí, estamos súper complicados, pero partimos la próxima semana con una campaña de apadrinamiento. Mentira. No teníamos nada preparado. Había sido un tema de conversación un par de semanas antes, porque el zoológico de San Diego lo estaba haciendo. Estábamos viendo la forma de implementarlo en las plataformas, no sé qué historia. Y yo dije, me dijo, volviendo, te doy 20 segundos para comentarlo. Volvemos de... Buena, ya. Te capté un clic. O sea, esa sensación de te subí al bote, sí, o al tren y era el minuto. Está esta cosa de... Pero el gallo te captó, po. En ese minuto Iván dijo, ¿sabes qué? Sí. Si Ignacio me está diciendo esto y ahora tienes 20 segundos de cámara, claro, veamos si funciona. Claro. Y yo lo dije, estamos preparando una campaña, parte de la próxima semana, no dije especialmente cuándo, para darme un mínimo de plazo de tiempo. A ver si cómo lo podía ejecutar. Y enganchó muy bien, qué buena noticia, vamos a estar todos disponibles para ayudarte, no sé qué, nos despedimos. ¿Y tu equipo así? Yo salgo del canal y tenía 400 mensajes, digamos, de todo el equipo preguntándome por qué dijiste eso, de dónde salió, qué hacemos y ahora qué. Yo soy cero con Putin, no me gusta y no ha sido parte de mi experiencia de vida. En el fondo me he tenido que acomodar un poco al mínimo, en el fondo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo va a ser tan complicado? Pues le ponemos una plataforma, algo. Te morí lo que fue en las primeras semanas, que hubo un goteo permanente de personas que empezaron a aportar pocas lucas, digamos, y además nos comprometimos con mucho, porque cada persona que aportaba, aunque fuera por lucas, le mandábamos un diploma. Si eran de 5 lucas, le mandábamos un peluchito chico. Entonces empezamos a tener una complejidad en todo este proceso, pero del terror. Después del primer mes es más, teníamos que entregar esto cuando eran aportes que se dio 10 lucas, era un peluche más grande, y había que mandárselo a las casas. Y empezamos nosotros, el equipo, los pocos que estábamos funcionando, a hacer esta corrida por Santiago, que era una locura. O sea, llegar desde Pudahuel hasta Renca y no sé qué con los peluches, pero realmente el terror. Pero te estaba funcionando, la gente Pero vimos que la gente estaba respondiendo, y cada vez empieza a comprar más en las tiendas, a comprar, le mandábamos un peluche y veían que teníamos la posibilidad de enviarle. Bueno, empezamos a buscar empresas que hicieran la logística en el fondo. Pero la logística local en el parque era mi mujer, mis hijos,
alguna vecina cercana y estábamos hasta las 3 de la mañana preparando cajas con adhesivo, con un llavero, con una chapita, adosándole la cuestión de barras en el fondo. Y fue locura, pero esa locura rica de sentirte acompañado en un momento de gran conflicto. Y el golpe de gracia fue un año después, en julio del 2021. Estábamos a puertas de entrar a vacaciones de invierno, íbamos a estar vacaciones de invierno cerrados, porque seguíamos cerrados. Y era el golpe de gracia, o sea, habíamos sobrevivido con harta dificultad. Bueno, entramos obviamente a tomar créditos muy importantes con 3 bancos. En esa época, corrígeme si estoy mal, en esa época todavía estaban los FOGAPE, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Fueron los FOGAPE del 2020, digamos. En julio del 2020 teníamos 3 créditos que fueron salvavidas en el fondo. Pero un año después seguíamos todavía en situación compleja sin tener idea cuándo íbamos a poder abrir. Y ahí hubo un influencer, hicimos los intentos de tratar de llegar a la fuente. No somos tan tecnológicos. Me encantaría que la PDI nos hubiera ayudado. Hoy día sería más fácil quizás llegar. Personaje que seguramente tenía miles de seguidores. Y envió un WhatsApp un día viernes, en julio 2021, donde dice: Winsor es parte del patrimonio nacional. No podemos dejar que desaparezca. Buena. Aportemos con 2.500 pesos. Esa era la propuesta. Y lo manda... No era parte del programa de apadrinamiento. No, parte de sin nosotros saberlo. O sea, yo empiezo a recibir llamadas de los colegios de mis hijos, del colegio de mis hijos, de distintos cursos. Me dicen: mira lo que nos acaba de llegar. Viernes por la noche. Hay alguien que está invitando. ¿Y por qué le llegó a ustedes? No sé, está llegando a todas partes. Llegó a toda Chile. Tuvimos 3 días, el viernes, sábado y domingo, con 200.000 personas que estaban aportando en esta campaña de apadrinamiento. Lo asumimos como parte de nuestra campaña de apadrinamiento. Pero eran 200.000 personas que estaban dispuestas a apoyarnos. Y ahí ya no fue solo el tema económico, que fue interesante, sino que la sensación de compañía de las personas. Un año después hicimos un estudio, porque teníamos todos los datos para poder enviarle el peluche, necesitábamos su referencia, y pudimos hacer un estudio de tratar de entender a este colaborador. Y había un 20% de personas, digamos, que ni siquiera conocían el parque. Había un 40% de personas de provincia, que seguramente en alguna oportunidad no habían conocido. Fue una revolución. O sea, esta sensación de compañía, de sentir que éramos importantes para el país. ¿Y eso les dijo: oye, tenemos que hacer algo con esto? ¿O hay un siguiente paso que tenemos, no podemos dejar pasar esta como información? Sí, claro. Ahí viene una sensación de mantenerlos en el tiempo. Empezamos en la medida que fuimos abriendo, al principio con un aforo minúsculo, podíamos atender 50 personas, después 100, después 300, con un parque que puede recibir 15.000. Era nada, digamos, pero esta sensación de que al fin estamos volviendo a ver la luz al final del túnel, en el fondo. Entonces aquí viene ya con un equipo un poco más armado, volvemos a armar la estructura, en el fondo, de empezar a ver cómo podemos fidelizar a estos miembros. Y el día de hoy tenemos un número interesante todavía de padrinos que todavía nos siguen acompañando. Y hoy día el mensaje es que esa compañía no es para mantener el parque, la operación está cubierta, pero tenemos tantos requerimientos. Hemos sido tradicionalmente, es parte de la cultura, una empresa social y medioambientalmente tan comprometida que hoy día no tenemos los excedentes que teníamos antaño para todas nuestras labores sociales. Nosotros entregamos miles de gratuidades. Hicimos durante 4 años zooterapia, íbamos a los hospitales con animales, trabajamos con niños con cáncer, con niños con problemas psiquiátricos. Una labor increíble. ¿Empresa B? Y una empresa B, o sea, en todo este proceso, y es parte de nuestra cultura. Somos el único zoológico B del mundo, el único zoológico que no tiene el lucro como único objetivo, sino nuestra labor social y medioambiental siempre ha sido parte de la cultura. Entonces hoy día la invitación, y estamos en un proceso de replantearnos el concepto de la tribu, en el fondo, que son los padrinos y madrinas, para que nos ayuden a ser más social y medioambientalmente comprometidos. Necesitamos ayuda hoy día para eso. Piensa que veníamos con un crecimiento... ¿Con los padrinos? Sí, claro. Okay. Porque se generó, si la gracia de los padrinos y de los niños padrinos, que se generó una sensación de pertenencia. Los niños, cuando llegaban al parque, en la puerta, decían: yo soy madrina de Ichija.
y quiero conocerla y vengo. Y como haciendo ese espacio entre la gente, pues yo soy la madrina, yo soy padrino. Sí. Los niños no entendían que había miles de niños que eran padrinos, digamos. Entonces esa sensación de pertenencia, de acompañamiento, de conocer a su ahijado y maravillarse. Y cuando podíamos y tenías la opción y había poca gente, a esos padrinos, porque me decían, yo soy la madrina de Ichiha. A muchos de ellos les permitía entrar y poder hacer cariño en la Panda Rojo. Panda Rojo. Que es la que tuvo el 40% de los padrinos, en el fondo es la más linda de toda la oferta. Entonces nos dimos cuenta que esto era sumar y sumar experiencia, pertenencia, cercanía, y eso no lo queremos perder. Entonces, paréntesis acá, Ignacio, que me interesa este tema. ¿Tenéis los canales hoy día para que la gente que nos escucha, por ejemplo, pueda llegar y ser padrino? Muy fácil. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a la página web, winso.cl, elegir dentro de 14 animales apadrinables. Que ahora pero aparece como en un menucito arriba. Sí, claro. ¿Quiero ser padrino? Una Así es. Ya. Tú lo pinchas y haces un aporte por lucas, por 10 lucas, por una vez, en forma que esa fue otra cosa bien especial. Sobre todo con los amigos más cercanos, compañeros de mis hijos del colegio, qué sé yo, que se sentían todavía más partícipes de la problemática, en el fondo. Hacían un aporte por 10 lucas y después decían, oye, pero si yo quiero aportar todos los meses. Y no teníamos la plataforma para ser un cliente recurrente, en el fondo. Entonces ahí fue un nuevo... Chuta, abrámonos esa posibilidad. Yo tendía a pensar que los aporten en una vez y sería, digamos. Hoy se puede. Sí, claro. Es un padrino recurrente que está mensualmente hasta cuando tú quieras. Un padrino socio. Claro. Bacán. Claro. Que es y aquí estamos tratando de ordenar un poco porque tenemos las membresías también, que tú puedes comprar un ticket por el valor de tres entradas, un poco menos que eso, y puedes venir las veces que quieras, 100 veces al año, y tenemos eventos especiales, qué sé yo. Entonces hay una forma de confusión, de, pucha, ¿cómo ayudo con las membresías, con apadrinamiento, con donaciones? Tenemos una fundación, la Fundación Winso también, que es la que lleva adelante todos los proyectos de conservación que tenemos. Pero ahí, para que la gente como que esté más ordenada. ¿Sí? Sí. Me quiero comprometer con el Winso. Mi primer paso puede ser... Tienes que elegir un animal. Un animal. Para que lo sientas propio, en el fondo, y sentir que tu aporte está ayudando a la vida de este animal. Perfecto. Ese es como mi primer paso. Sí. Mi segundo paso sería, oye, Ignacio, no, pero yo quiero todos los meses, porque me siento muy comprometido. El sistema te lo permite. Tú eliges uno o las veces que quieras y tú lo bloqueas en el momento que tú quieras, digamos. Y después puede evolucionar también a... Tenemos distintas categorías de padrinos hoy día, digamos, que estamos viendo cambiar los nombres, porque hoy día son nombres medio tribales, el Sherpa, el no sé qué. Lo estamos haciendo un poco más simple, categoría oro, plata, cobre. Yo estoy pensando esto como para una persona que no se enrede nomás. Claro, como, ya sabes que yo puedo ser padrino una vez, varias veces en el tiempo, y después puedo pasar a la fundación, porque también tiene una fundación. Claro. Todo esto lo puedo encontrar en la página. Sí. Y tú resuelves también el grado de aporte. El padrino Gold es un padrino que además tiene una serie de garantías por ser padrino. Tenemos eventos especiales, para el padrino lo hemos hecho desde que lo fundamos. Entonces hemos cerrado varias veces el parque solo para padrinos, en el fondo. Y es una comunidad en desarrollo que tiene se sientan estimulados por nuestro propósito, que entre paréntesis, nuestro propósito como institución cambió con la transformación de Bioparque. Déjame ver si es que me lo sabía o al menos lo tenía apuntadito. A ver. Partió por educar para conservar y como el Winso ahora se transformó en Bioparque Winso, ¿cuál es? No, educar para conservar es una de nuestras bajadas, digamos, una parte de nuestra cultura. El propósito partió junto con el hecho de certificarnos como empresa B, que nos pidieron tener un propósito y lo hicimos con nuestros 300 y tantos trabajadores. Durante meses, estuvimos trabajando casi 2 meses, para que el propósito realmente representara lo que tenía en el corazón cada uno de los miembros de esta comunidad. ¿Qué es lo que los motivaba a ir a trabajar en este lugar? ¿Qué los movía? Y llegamos a la conclusión de que vivimos para conservar la naturaleza y dejar este mundo mejor. Fue nuestro propósito en los últimos 10, 12 años desde que tenemos la certificación B. Y ahora que nos transformamos en un bioparque, que les puedo contar en corto, digamos, lo que significa, cambiamos solo una letra, que es que vivimos para conservar la naturaleza y juntos dejar este mundo mejor. Bueno. Nos dimos cuenta que nuestro propósito era un propósito propio de nuestra comunidad, que queríamos dejar el mundo mejor,
pero no había una invitación a que fueran más los actores. Claro. Hoy día los padrinos son parte activa de nuestra tribu. La tribu, el nombre que tiene nuestra comunidad, también tiene un sentido. Las tribus sobreviven a la adversidad por la cohesión, por el trabajo en equipo. Y hoy día la invitación es que sean más los partícipes de esta meta, de este propósito, y es por eso que invitamos a que juntos dejemos el mundo mejor. Entonces ha habido todo un proceso de maduración, de ir acomodando a una realidad absolutamente distinta a la que tuvimos en tiempo de pandemia. Hoy día tenemos las plataformas para vender alimentos. Si quisiéramos hacer en un momento delivery, podemos vender los peluches sin ningún problema y que lleguen a casa. Los invitamos, de hecho, a hacer compras para Navidad con propósito. Hay una fecha límite, digamos, para que alcance a llegar antes de Navidad, pero regalar un apadrinamiento nos parece genial. Y los padrinos Gold reciben una serie de beneficios que son distintos al plata o al cobre, en el fondo. Reciben un peluche que testimonia esta relación, un diploma, obviamente, y una serie de cosas, descuentos permanentes en el acceso al parque, estacionamiento gratuito. Estamos tratando de hacer un proceso de fidelización también. Y entregarle la mayor cantidad de valor a... Claro, que uno sienta que está aportando, pero a su vez estamos recibiendo el cariño, estamos devolviendo el cariño con cariño. Ahí te quería hacer una pregunta, Ignacio, porque me hablaste de tiendas de souvenir que ahora en el fondo podéis comprar a través de internet y de alguna manera están resolviendo la logística o está resuelta para que lleguen los productos a la casa. Sí, está resuelta. Quiero separar un poco las cosas para que se entiendan bien. Los padrinos fue una idea que se te fue ocurriendo durante la pandemia para poder... Fue al principio una copia de experiencia de la experiencia norteamericana, de San Diego. pero tenemos que ponernos de acuerdo en el sentido que la experiencia de las donaciones en Estados Unidos son parte de la cultura. Los gringos son muy dados y sobre todo cuando las personas fallecen, de entregar parte de la herencia a instituciones. El Zoológico de San Diego tiene todas sus bancas, tiene el nombre de alguna persona fallecida que dona, no solo la banca, sino que el recinto, el tigre y otro. Entonces se nos hacía muy duro pensar que en Chile íbamos a tener esa cultura, y por eso fue un poco la sorpresa del éxito de esta campaña. ¿Es llegar y copiar ese tipo de acciones en Chile? Como que culturalmente de repente no nos comportamos igual. Sí, había que mostrarla de forma distinta, digamos. Había mucha cosa de sentimiento aquí. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles de las cosas que se fueron sumando para que los apadrinamientos fueran extraordinarios, pero me pasó también que una volada, esta pocas veces lo cuento porque habla del grado de improvisación que de repente nos veíamos enfrentados. Había partido recién la pandemia, marzo. Tiene que haber sido abril, mayo, no más allá que eso, que me llama nuestro jefe de comunicaciones y me dijo, oye, nos están pidiendo un contacto para las noticias, pero por Zoom. Zoom para mí era un mundo desconocido, digamos. Sí, además te declaraste como que no te gustaba mucho este tema de internet. No, y el Zoom no era una cosa que ocupáramos habitualmente. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo hago? Te van a mandar un link, pínchalo, apretáis no sé qué. Ok, hice todo el propósito. Era un día martes en la noche, era noticias. Yo pincho esta cosa y de repente alguien me empieza a hablar del otro lado. Yo estaba en mi oficina con muy poca luz, oscura. Y Ignacio está ahí en las noticias. Estaba en la noticia. Yo no tenía idea y tuve una conversación, creo que fue con CNN, una conversación muy larga de lo que estábamos viviendo. Y me ponen un GC abajo que dice Winsor cerrado. Lo que el GC decía, que el Winsor no estaba abierto, que estaba cerrado. Y en un momento el periodista me pregunta, ¿y qué pasó con los ahorros? Y yo le digo, los ahorros se acabaron. Winsor cerrado, los ahorros se acabaron. No. Mira la sumatoria de esas dos cosas que la gente dijo, bajaron la cortina, están al borde de la quiebra, no tienen vuelta. Mañana no hay Winsor. Y no era la intención, ¿no? O sea, y yo además, hay muchas personas que se me acercan y me dicen, lo vimos tan triste, lo vimos tan conmovido. Yo estaba triste y conmovido, digamos, pero no estaba mirando la pantalla. Yo no entendía que el mundo, que Chile me estaba viendo en ese minuto, y menos con esos GC, digamos, que lo hacían todavía el cuadro más dramático. Oscuridad, yo cabizbajo, la cosa oscura, tratando de entender lo que estaba pasando, y todo eso estaba haciendo en vivo. Como esas cosas nos pasaron, fueron cosas muy mágicas en el fondo, que uno las mira hacia atrás y dije, ¿cómo puede ser tan burdo de no entender que estaba en línea? Yo entendía que estaban grabando una conversación para las noticias, para sacar en contexto, digamos, de lo que estábamos viviendo. Y eso tuvo el efecto contrario, porque en el fondo la gente se conmovió más. Absolutamente.
no fue una postura mía de mostrar pobreza y momentos complejos, digamos. Yo estaba contando la historia en el minuto y con mucha honestidad, en el fondo. Ya, pues, y por el otro lado me quería ir por la parte en que ya consolidaste la parte de los padrinos, ¿cierto? Pero llega un minuto en que como Winso dicen, ¿sabéis qué? Nos tenemos que organizar estratégicamente y trajimos una empresa externa que nos ayudó como a desarrollar una estrategia. ¿Y ahí qué pasó? Dijeron, tenemos que diversificar nuestras líneas de negocio para poder ser un zoológico que se pueda sostener mejor frente a estas condiciones que nos pueden pasar en el tiempo. Así es. ¿Cómo fue eso? Bueno, pasó que ya cuando volvimos a abrir empezamos a tener una cierta normalidad, porque estuvimos durante mucho tiempo con flujos de 7.000, de 700, 1.000, 1.500 personas, siempre creciendo, pero con una movilidad solo en un sentido, todos con mascarilla. Era un tema bien complejo. Pero ahí hasta... como el flujo de la gente, sí, como pasaba por el parque. Espérate, cuando nos dijeron que la única forma de abrir es que las personas no se podían cruzar, que ninguna persona podía encontrarse con alguien en el otro sentido, hasta ahí llegamos. Dijimos, ¿cómo hacemos visitar el parque en un sentido? Agarramos, eso lo supimos un día. Cabo, el mapa, lo miráis. Empezamos a jugar. Espérate, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos la posibilidad y empezamos a jugar con la línea y efectivamente podíamos hacerlo, digamos. Pero significaba bloquear entrada, marcar el piso, para que nadie se... Sí. Fue de ensayo y error. Y junto con esta vuelta a normalidad empezamos nuevamente a recuperar al equipo administrativo del parque y empezamos a ver cómo íbamos a estar preparados por una vuelta atrás, digamos. No sabíamos si esta cosa era que ya abríamos y nos olvidábamos la historia, o en algún momento volvíamos con una nueva enfermedad o la enfermedad que recrudecía, anda a saber qué. Entonces empezamos a prepararnos con el tema del delivery, saber que efectivamente podíamos hacerlo, que si hubiéramos tenido esa herramienta habría sido extraordinario para nosotros. Teníamos peluche, teníamos un contenedor lleno de peluche que no habíamos podido poner en el mercado. Ahora teníamos las plataformas para hacerlo. Y ahí empieza un poco la complicidad también de mis hijos. Con 10 hijos grandes ya, el más chico tiene 17, tengo desde 39 hasta 17, con la misma señora. ¿Y tenéis como 24 nietos? ¿Cuántos? Tengo 24 nietos. 23 nacidos y el 24 viene en camino. De 7 matrimonios, y tengo 2 matrimonios muy recientes que tienen recién su primer hijo, así que hay un efecto multiplicador que no acabará en el tiempo. Bueno, y empieza esta familia es la que está detrás de todo este proyecto familiar. Entonces empezamos y tengo algunos que no están necesariamente relacionados con el mundo animal. Tengo un médico que está relacionado con el mundo de las personas, en el fondo. Entonces él siempre ha sido nuestro garante de que el servicio en el Winso sea a la altura de la expectativa de las personas. Cercano. Que sea una experiencia cercana, de momentos memorables. Entonces él siempre nos ayudó en esa área. Entonces empezaron los mayores a tratar de entender qué es lo que estaba pasando en el mundo después de la pandemia. Tenemos la suerte además que tenemos un director ejecutivo de la Asociación Mundial Chileno. Nos contactamos con él. Bueno, de él recibimos esta certificación que yo la necesitaba para mostrársela al Estado de Chile de que éramos el único zoológico cerrado en Latinoamérica, que nos permitió que nos liberaran algunas restricciones. Y empezar a conocer qué es lo que estaba pasando. Y ahí viene el concepto de bioparque, que yo lo venía apañando hacia un buen rato. En realidad no era nuevo para mí. Pero nunca en estos encuentros internacionales de zoológicos donde iba, nunca encontraba a alguien que me dijera realmente lo que hacía la diferencia entre un zoológico y un bioparque. Habían tendencias, qué sé yo. De hecho, la categoría bioparque no existe en el mundo. ¿Sabéis qué? Lo que te puedo... Es un pensamiento desde el lado de la ignorancia. Yo me imagino un bioparque como algo más que abarca más cosas que solamente el zoológico, que se centra probablemente en los animales, en dividirlo en especies, sino que el bioparque probablemente va a la flora, va al suelo, va a todos los componentes que rodean el ecosistema de los animales, pero con el foco en los animales. ¿Por ahí es? Si tú googleas bioparque, se dice parque de vida. Entonces tiene este contexto global donde el hombre es partícipe muy importante porque es el garante de que todo esto funcione, las plantas, los hongos, las mariposas, las abejas nativas. Y entonces empezamos a descubrir, hicimos una lista de los 5 o 6 bioparques que nos parecían más interesantes. El Biodomo de Montreal fue lejos nuestro mejor referente porque además tuvimos la suerte que este hijo médico, que hoy día está viviendo en Canadá, de hecho, preparándose para trasplante de hígado, está 3 años en Canadá.
Entonces tuve la posibilidad de conocer el Biodomo y no solo conocerlo, contactarse con sus ejecutivos y tratar de entender qué los movía, qué es lo que hacían. Claro. Es un lugar no tan grande, pero donde recrean la naturaleza perfectamente. Ahí hay trópico, hay desierto y todo en una compostera gigante, O sea, es como, en un domo es como crear el mundo en miniatura. En miniatura. Y generando las condiciones para cada uno de los animales absolutamente iguales a los de la naturaleza. ¿Y como si no hubiese huella humana? No, el hombre es partícipe, porque el hombre no lo podemos sacar de los ecosistemas. Claro. Y es más, este concepto de bioparque lleva a hablar mucho de las culturas de los países, las culturas ancestrales que han dado orígenes a la relación con los animales, al cuidado de la naturaleza, a las plantas medicinales. Hay mucho de eso también. Buena. Entonces, cuando terminamos de cantar toda esta idea, dijimos, eso es. Y empezamos a subir actores. El primer actor lo buscamos en la botánica. Queríamos saber de primera fuente cuál era la problemática que era interesante mostrar. Y nos fuimos a una fundación que se llama Chilco, que es una fundación muy interesante en Chile, con raíces también, muy especialmente en Inglaterra. ¿El de Notco, Pablo Zamora, no es especialista en plantas? No lo sé. Es probable, porque al llegar a este producto, lo más probable es que tengan conocimiento biológico importante en el fondo. Pero Chilco nos empieza a hablar, tuvimos varias reuniones y tuvimos la suerte, además, que justo estaba en Chile el director ejecutivo del Parque Botánico de Edimburgo y de Londres. Lo llevamos al zoológico a mostrarle este proyecto, este prototipo que estábamos imaginando, y los tipos alucinaron. O sea, los tuvimos durante horas conversando de esto. Y mi primera pregunta era, ¿pero qué tienes de especial? Yo lo que estoy imaginando es que en vez de cuidar solo los animales, como bien lo dijiste, vamos a cuidar ecosistemas, vamos a educar acerca de la problemática. De otro nivel Claro, pero yo digo, esto alguien lo tiene que estar haciendo. Me dijo, no, es algo, nosotros trabajamos, ellos como en Edimburgo, trabajan con el zoológico de Edimburgo, ellos tienen un parque botánico y trabajan temas de educación en conjunto. Pero no una institución, son 2 instituciones y si quieres sumarle los hongos son 3, si quieres sumar las mariposas son 4. Son múltiples instituciones que trabajan dedicadamente a educar acerca de la problemática del tráfico de plantas, de las plantas de vida de detección, que eran temáticas que habíamos trabajado 40 años con los animales. Nos damos cuenta que hoy día la problemática está en las plantas también. Sí. Entonces la única diferencia es que la estamos llevando a una sola institución, que es este bioparque. ¿Y no pensaste en algún minuto, perdón que te interrumpa, Ignacio, como quizás le estoy agregando demasiada complejidad a esto? Porque literal es como recrear la vida. Obviamente, sabíamos que la propuesta era intensa, pero vimos que habían actores interesantes que nos podían colaborar. O sea, ya subir a estas fundaciones a que nos educaran sobre lo que había que hacer era mágico. Y junto con eso, ya resuelto, esto fue hace 1 año y algo atrás, de que 30 años nos parecía el momento de hacer el clic y de cerrar este capítulo maravilloso de lo que fue el Parque Zoológico Windsor, que llegó a los 30 años a tener los estándares más altos en Latinoamérica. Hace 5 años fuimos reconocidos junto con Xcaret, un parque en México, Cancún, México. Parque increíble. Principalmente acuático, eso sí, ¿o no? Sí, tiene muchas cosas acuáticas, tiene animales también, tiene jaguares, tiene monos, y una experiencia memorable para las personas. Bueno, conseguimos con Xcaret ser los primeros en Latinoamérica, un zoológico mexicano también, African Safari, ser las 3 instituciones que teníamos los más altos estándares dentro de los 80 miembros de la comunidad zoológica latinoamericana. Los más altos estándares en bienestar animal, en atención al cliente, en seguridad, todo lo que significa este mundo. Entonces sentíamos que ya habíamos llegado a lo máximo. Nos falta una última pata que quedó al pendiente del parque zoológico, que es ser reconocido somos miembros de la Asociación Mundial. Hay pocos zoológicos en Latinoamérica que son parte de la Asociación Mundial. Pero sentíamos que nos faltaba la pata de ser reconocido por la Asociación Americana, la ASA, la Asociación Americana de Zoológico, que tiene estándares bien complejos, pero no más complejos que los latinoamericanos en realidad. Pero la pandemia nos llevó a fundirnos y a ir por otro camino. En el fondo, hoy día estamos al DE, tenemos que tener el reconocimiento de la Asociación Americana para cerrar el círculo de lo que es de estar dentro del concierto de los zoológicos más importantes de Latinoamérica. Pero también nos pasó a nivel local, que primero nos transformamos en el primer zoológico B,
Fuimos la única empresa Endeavor reconocida también con Sí, pues, yo toda no tenía esta idea que eran connotación. Endeavor. Sí, claro. Y somos de los primeros Endeavor, cuando Endeavor era muy pequeñito en Chile. Endeavor es salvaje, entonces. Es salvaje. Tiene una marca salvaje. Y después darnos, bueno, a las encuestas CADEM nos llevó durante prácticamente 3 años a ser líderes en entretención. La primera pregunta, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay entretención en Chile? Es Lollapalooza, es Netflix, es todos los parques de entretención líderes por años. Y después, en este año, en febrero, Better Brand, una empresa de estudio de marca, por primera vez sube la categoría entretención. No la tenían dentro de las categorías. Y me acuerdo que me llamaron, estaba de vacaciones, me llama una ejecutiva de esta empresa a contarme una cosa mágica, que habían puesto la categoría de entretención y Winsor había ganado la entretención. Bueno, dije yo, no es Contra todas estas que son en general. Sí, sí. Para mí no fue. Puse mucha emoción en el comunicado. Me dijeron, no puedes comunicar con nadie, por favor. Y yo, de puro copuchenta, te estoy contando que ustedes subieron a la categoría de entretención, son los líderes. Ya éramos líderes con CADEM, no le sumaba mucho al reloj del tiempo esta cosa. Lo que yo no sabía, y que ella sí sabía, era que el hecho de subir la categoría de entretención, ganar la categoría de entretención, nos ponía a competir con todas las categorías que ellos evaluaban. Salud, todas las categorías, medio ambiente, no sé, un montón de cosas. Y el hecho de competir nos llevó a saber en marzo ya de que habíamos sido elegida sobre 350 empresas, la marca número 1 del país en toda nuestra labor social, medioambiental, de cercanía. Es como una bajada, la mejor marca para el planeta. Y eso sí que fue un wow. O sea, habíamos llegado a un lugar y tuve ahí en la lista de los 300 donde estaba Coca-Cola y todas las empresas con las que nos movemos todos los días y éramos líderes. Entonces esa sensación de que era el momento de cerrar el capítulo del parque zoológico y partir un nuevo capítulo con el bioparque nos hizo toda lógica. Partió con un cambio de imagen corporativa que hoy día ya no es el tigre. Claro, ya no es solo Winsor, ahora es Bioparque Winsor. Y la diferencia importante es que antes entre Win y Zoo había un tigre, digamos, y el Zoo era con mayúscula. Hoy día no somos solo un zoológico, somos un bioparque, Win Zoo, y hay un tigre que está hecho con hojas, con ramas. Tienes razón. Entonces, te encargo lo que significó llegar a esta imagen. Fueron meses. No, las bolas en las reuniones de haber sido como, no, pero la hoja para allá. Con 2 empresas de marketing que me vinieron a ayudar, no llegábamos a puerto y ya con el tiempo, se nos acababa el tiempo, teníamos que mandar a hacer esta para la celebración y era, no sé, fines de agosto y no teníamos resuelta la marca y al final nos casamos con lo último que nos gustaba, que no nos terminaba de convencer del todo. Hoy día ya la tenemos súper asumida, digamos, y nos gusta. ¿Y qué te decía la guata como en ese minuto de... Chuta, tengo que hacer como un segundo gran transformación. No quiero decir cambio, como transformación de lo que partió como el parque de zoológico. Claro, partimos con centro de rescate, nos transformamos en un parque zoológico y hoy día un bioparque que significa incorporar nuevos miembros de nuestra comunidad. Son las primeras contrataciones de los primeros agrónomos. Pero la guata te decía, ¿ahora es el momento? Eso es. Yeah. O sea, todos los signos de los tiempos nos decían que era el momento de hacer esto. Yeah. Y ha generado, primero, una forma de confusión. Hay muchas personas que estamos cambiando todo nuestro acceso a la carretera. Hoy día tenemos un acceso que era una de las debilidades que teníamos, que todo el mundo del mundo de los marqueteros nos decía, no hay forma de magnificar lo que hay detrás de este frontis, que es poco llamativo, que no convoca. Hoy día tenemos un frontis donde tenemos hasta este minuto la mitad de estas 30 hectáreas, porque estamos sumando 15 hectáreas que nunca habíamos ocupado. Estamos ocupando 40 toneladas de tubos que trajimos del sur, de una salmonera. Son tubos que llevan la alimentación a los salmones. Correcto. Y por algún tema tipo biológico que no termino de entender, tiene que cambiar estos tubos cada 5 años. Los tubos están perfectos, digamos, pero se contaminan, quizá no tengo idea. No sé. Y eso iban a vertederos. Yeah. Y cuando descubrimos este mundo, dijimos, es que hagamos es la primera información que podemos entregar al mundo, que estamos usando 40 toneladas de desechos para hacer una entrada increíble. Estos son pastitos, son miles de pastitos, digamos, de distintos grosores, de distintas alturas, que tienen animales gigantes que asoman en estos pastos. Entonces vamos a tener, y estamos teniendo, un llamado de atención
de Santiago a perfecto. Puerto Montt única. Yo creo que no hay otro llamado de atención porque tenemos muchos metros de frente a la carretera iluminados en la noche, es increíble, pero no hemos terminado. Tenemos solo la mitad del frente, se nos vino el verano y no queremos trabajar a orilla de carretera con un flujo importante de público. Pero eso de aquí a vacaciones de invierno va a estar absolutamente brandeado con una imagen increíble que habla de este cambio fundamental del parque. Ya no es solo cosmético, sino que es un tema de cambio de propósito. Hoy día estamos invitando al mundo a ser parte de nuestro propósito y que sean parte del compromiso de cuidar la naturaleza y los ecosistemas, en el fondo. Y en este nuevo bioparque, Ignacio, ¿tienen pensado también nuevas líneas de negocio? Por ejemplo, hospital, restaurantes. ¿Cómo pensaron eso y cómo lo maquetearon para decir, ¿sabéis qué? Estamos haciendo el cambio de imagen, tenemos un nuevo propósito, vamos a hacer este gran bioparque que es muy ambicioso, pero tenemos que tener una manera de sostenerlo. ¿Cómo pensaron eso? ¿Cómo lo van a ejecutar? Tenemos que sostenerlo primero desde el punto de vista funcional, orgánico, de persona. Okay. Entonces estamos abriéndonos a miles de posibilidades. O sea, los hongos los estamos trabajando con la Fundación Espora, que tenemos la primera aproximación al tema. Que es una empresa de tecnología chilena. Que hace cosas increíbles. ¿Sí? O sea, ¿qué te digo? Todo este proceso de aprendizaje ha sido mágico. Ir a Espora, que tienen su oficina ahí en Puerto Ano, No, están aquí en pleno capital, donde están al lado del Movi Center. ¿Cómo se llama? Sí, no es Renca. Donde hay un cementerio al lado y están ¿El Parque toda del la Recuerdo? empresa. No, está después del Parque del Recuerdo. Una zona industrial muy importante. Sí. Ahí estás por ahí. Bueno, ahí tienen su oficina. Y cuando llegamos a este laboratorio y vemos pieles hechas con hongo, que no me lo podía creer, digamos. Yo nunca lo había visto, nunca lo había escuchado. Son unas pieles con una sensación, una textura y un color increíble. Pero han hecho con hongos. O sea, ellos hacen un sustrato, ¿no? El tema técnico lo estoy aprendiendo. Hay un sustrato donde ellos cultivan hongo y esto se transforma en muy poco tiempo en una piel dúctil que podía hacer zapatos, ropa. Y una piel hecha con hongo. Mira. Entonces viene todo este descubrimiento de la importancia de los hongos, que son importantísimos en la naturaleza. Y cuando hay incendio, uno no tiene cómo magnificar la cantidad de plantas en vía de extinción que desaparecen y de hongos que forman importantes capas en la naturaleza. Cuando empezamos a descubrir las abejas nativas, soy veterinario y tendía a pensar que las abejas producían miel y cería, digamos. Empiezo a descubrir que las abejas que producen miel tienen un rol... la palabra no es fertilizante. Polinizador. Y eso le hace bien a las plantas. Sí, pero las abejas nativas, las chilenas, no viven en comunidades. No tienen una abeja reina, hacen sus cultivos bajo la tierra, ponen los huevos bajo la tierra. ¿Quién sabe eso? Yo no tenía idea. Acá aprende. Hoy día estamos preparándonos para abril, porque se nos pasó el momento, estamos preparando los sustratos, porque el parque se va a llenar va a ser un dormitorio, un gran hotel de bichos. En general. Vamos a tener, son unas casas que se hacen con tubitos de distintos diámetros donde los insectos, los artrópodos, pueden conseguir su habitación, se sienten protegidos, pueden salir a alimentarse. ¿Y los tenéis que traer o llegan solos? No, ellos llegan porque encuentran las condiciones para porque son capaces de detectar el sustrato. Encuentran un lugar que les resulta cómodo, donde nadie los molesta y empiezan a poblar estos espacios. Y las abejas nativas van a encontrar estos sustratos y además van a encontrar. Lo primero que inauguramos junto con el cambio a bioparque fue la Reserva Maulina, que es un lugar que fue antiguamente un aviario chileno, un lugar grande, 1.200 metros cuadrados con 15 metros de altura, que tiene una malla, donde pusimos 2.500 plantas del Maule. Y eso significó hace un año ir a colectar semillas, solo semillas de especies del Maule, zona muy cercana a Santiago, digamos, que tiene una riqueza. ¿Y por qué el Maule? Porque nos informamos y la riqueza que tiene la flora en el Maule es muy interesante, es única en el país. Y empezamos a reproducir estas semillas y a tener las plantas, y teníamos 2.500 plantas que hoy día están plantadas en este lugar, solo del Maule. Esa parte va a ser como una especie como de bóveda. Es un ecosistema maulino. Soltamos 200 pajaritos. Me refiero a lo que estáis tratando de hacer en esa parte del parque, es como una bóveda de vida. Claro, es un reservorio de especies que están desapareciendo y podemos educar a través de ellas.
y las mariposas y las abejas nativas van a encontrar en un lugar perfecto porque van a estar protegidas, nadie va a molestar y van a tener las plantas que ellas polinizan, de las que se alimentan. Hay un círculo virtuoso, digamos, y es el primero de cientos de ecosistemas que queremos recrear. O sea, si tú quieres conocer lo que va a ser la experiencia de aquí a 15 años en que terminemos de desarrollar todo este proyecto, ahí está el prototipo. O sea, eso mismo lo vamos a recrear con las especies africanas. Tenemos hoy día cactus que conseguimos en forma... No les voy a contar la historia de los cactus porque es gigantesca, increíble también. Nos hicimos de una colección de cactus chilenos, de cactus sudamericanos, de cactus africanos y asiáticos, que no teníamos cómo imaginar que existían en el país. Hoy día las tenemos, parte de una colección muy importante. Y estamos educando con los cactus. ¿Quién sabe que los cactus chilenos se trafican, se llevan a Europa a precios superlativos? Cuando pasan los motoqueros y la gente en autos en las zonas del norte pisoteando cactus, muchos de ellos, la mayoría de ellos en vía de extinción. ¿Y se comercializan de manera ilegal? Absolutamente. Si ya resulta difícil transportar un animal, un mono pequeño, un tucán, lo que sea, porque ya hoy día es complejo, transportar en una maleta un cactus se hace bien fácil, digamos, y con valores extraordinarios. Entonces estamos generando cultura, estamos generando educación y eso nos llena de satisfacción. Sabemos que es un emprendimiento complejo donde vamos a ir aprendiendo en el camino. Y el otro elemento que entró a jugar de forma muy interesante, que también hace ya más de un año, teníamos estas 15 hectáreas que no habíamos tocado, que no eran temas, estábamos todavía construyendo. Solo para tener como una imagen visual. Sí. El frontis del parque son las primeras 15. Es que tenemos dos frontis de 15 que son las que hoy día forman parte del parque y 15 que están más hacia el Puente Maipo, hacia Santiago, que no eran ni frente ni las ocupábamos ocasionalmente como estacionamiento en días de mucho flujo. Eran 15 hectáreas que nunca fueron tocadas porque no teníamos las ganas todavía, porque estábamos todavía estructurando el parque zoológico, teníamos muchos proyectos todavía en desarrollo allí. Y hoy día nos dimos cuenta de que era el momento de, a lo menos, tener la planimetría de lo que iba a hacer para no equivocarnos en lo que estábamos construyendo. Y ahí salimos a la búsqueda de una empresa y dijimos, ¿para qué la vamos a hacer con chicas? Nos vamos a las empresas más grandes del mundo de diseño zoológico. Fue una empresa americana y una empresa alemana. El costo de convocarla y de trabajar con ellos online era cero. Era solo dedicación de tiempo. Tuvimos reunión por prácticamente 2 meses con ambas empresas, contándoles lo que queríamos hacer, contándoles este concepto de bioparque, que también fue extraordinario. La empresa alemana nos pidió una sesión de Zoom de 2 horas para ellos entender lo que estábamos motivándolos, porque ellos, que son constructores de los zoológicos más importantes de Europa, el zoológico de Chester Zoo en Inglaterra, Hannover en Alemania, grandes referentes mundiales, no entendían nuestra propuesta en el fondo. Entonces fue un nuevo wow. Lo que estamos haciendo es innovador. Estamos hablando con la empresa que hace lo que me estáis contando, no lo quiero como caricaturizar, pero me estoy imaginando en 15 años más. ¿Viste alguna de Jurassic Park? Claro. Como la del Reino Perdido, que es como una secuela posterior, una película posterior, cuando ya está todo en una isla y la gente llega y están como estos domos de vidrio y uno puede salir a recorrer el parque entre medio de los dinosaurios. Me estoy imaginando eso. Eso es. Allá vamos. Yeah. Empezamos a jugar con ambas empresas. Dijimos, esta cuestión va a guatear en el momento que nos pasen el presupuesto, lo que significa diseñar este nuevo parque. Dejamos en el camino a la americana, porque hicimos mucha sinergia muy buena onda con los alemanes. Había uno de los dueños de la empresa que además estaba casado con una chilena, entonces empezó a haber un juego interesante. Y bueno, nos mandaron el presupuesto. Era caro, pero era bastante menos de lo que habríamos imaginado. Igual no había posibilidad de trabajar con ellos. Entonces hicimos una jugada. Dijimos, nos vamos a traer 4 días para que conozcan nuestra realidad y después de eso terminamos de ver qué hacemos en el fondo. Los trajimos 4 días, les mostramos todo. Partimos con lo más lindo y lo que sabíamos que estábamos guateando, que había que destruir. Y en 4 días ellos no nos daban seña de nada.
ni de glamour, ni de asco, ni de nada. Poker face, fueron que como 4, como nada. dicen, sin reacción. Comentábamos, mostramos muchos números, flujos. Entendieron lo que era el parque. Y ellos así nomás, como... Imperturbable. La última reunión de cierre, que ya dijimos aquí, bueno, se tiene que destapar la olla, digamos, algo nos van a tener que decir. Yeah. Los veíamos, fue divertido, porque los veíamos, terminábamos sesiones de trabajo intenso con nuestros colaboradores, tratando de entender, haciendo dibujos de cómo imaginábamos este nuevo parque. Y después, terminar cada sesión, los veíamos salir a los dos rápidamente, agarrar su teléfono y comunicarse con alguien. Entendíamos que se estaban comunicando con su equipo, en el fondo, contándole esta experiencia salvaje. Eran 2 personas que vinieron de ellos. Dos de los dueños, digamos. Yeah. Y lo más glamoroso de todo esto fue que a la actividad de cierre nos dicen que lo que han conocido de Winsor es comparable absolutamente con todo lo que ellos han hecho en Europa, que éramos superiores a todo lo que habían conocido en Sudamérica y que querían ser nuestra vitrina para Latinoamérica, o sea, un mercado donde no han entrado. Querían ser los promotores de este nuevo concepto, en el fondo, probablemente haciendo vieron, lo propio. Perdón que te interrumpa, Ignacio, pero probablemente vieron que es un mercado que todavía como que no tiene un estándar, y si el estándar lo pueden hacer con el bioparque del Sin Winsor, duda. en el fondo Sin duda. se pueden expandir. Y hay proyectos que no voy a mencionar, digamos, los conozco, digamos, proyectos nuevos de parques en Latinoamérica que no tienen norte, o sea, están replicando cómo se hacían los parques hace 20 años atrás, con mucha malla, con mucha contención, y lo están haciendo muy mal, y con inversiones muy importantes, o sea, están siendo muy, muy poco apoyados en realidad, que es una pena, ¿no? Entonces, bueno, corto. ¿Qué hicieron los...? No, que ellos, las lucas no era tema, las cuotas que quisiéramos, los números que nosotros éramos capaces de absorber. Y estuvimos durante 6 meses trabajando con una actividad desgastadora a morirse, porque teníamos reuniones todos los jueves de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, todo en inglés, y ellos llegaban cada semana con proyectos nuevos que teníamos que desarmar, en el fondo cosas que no formaban parte de la cultura, habían cosas que no íbamos a destruir porque eran de construcción muy nueva, fueron muy respetuosos en eso, porque de repente habían edificios que ya habíamos construido hace muy poco, restaurantes nuevos dentro del parque, que jugaban muy mal, digamos, porque ellos estaban pensando en la zona asiática, y ese restaurante en particular, Palafito, que lo habíamos construido hace muy poco, sí. Una recreación perfecta de los palafitos del sur, no lo íbamos a tocar a ningún precio. Bueno, está rodeado por Asia, y ahí parte la zona chilena hacia este otro lado. Y bueno, terminamos con un proyecto increíble, que tenemos los planos de lo que va a significar esto, y ya podemos soñar. Es más, aprovechamos el primer invierno a plantar las primeras plantas, porque sabemos la ubicación perfecta de los caminos, de las plantas, donde las palmeras, donde va a haber agua, donde va a haber... Y ya plantamos las primeras palmeras de la zona asiática en el estacionamiento, porque lo que hoy día es estacionamiento va a ser la zona sudamericana. Entonces estamos trabajando sobre tierra firme, sobre un proyecto súper consolidado, asumido y estructurado, increíble. Y hoy día acabamos de tener hoy día por la mañana, antes de venirme, tuve una reunión importante con uno de nuestros futuros sponsors. Hoy día tenemos que subir a muchos actores a este proyecto, porque no tenemos la espalda económica para hacerlo. En el fondo iba a ser tanto más corto, tanto más largo, mientras más personas, más instituciones se sumen a este proyecto de vida. Oye, ahí te quería hacer una pregunta, pero no relacionado a eso, sino que digo, ¿a qué hora hacís todo lo que me estáis contando? ¿Tuvieron que en algún minuto en esta nueva reestructuración o nueva visión del Winsor, dejaste algún puesto que tenías antes para traer a una persona nueva? ¿Cómo hicieron ese enroque? ¿O todavía estáis ahí en la cabeza? Sí, es el mismo equipo que se ha duplicado desde el punto de vista de las capacidades para poder asumir toda esta información, sí. Poder bajarla a su equipo. Tenemos un equipo increíble, tenemos un equipo de gerentes que hemos sumado mucha gente nueva. Te diría que nuestras gerencias son, la más vieja tiene 1 año y medio. Hay un par de gerencias que llevan 12 años, que son los gurús, que han sido parte de nuestra historia por mucho tiempo, en el fondo, que siguen estando.
pero estamos con un equipo muy nuevo que se ha ido que hemos buscado en función de estos nuevos desafíos. Claro. O sea, teníamos un equipo buenísimo que en un momento no estuvo a la altura de los desafíos y salimos a búsqueda de equipos nuevos, en el fondo. Entonces hoy día estamos además con una fuerza humana extraordinaria, digamos. Y todos muy motivados y con la camiseta muy puesta. Así que estamos todo pasando. ¿Qué dice la familia? ¿Cuál es para que la gente entienda, cuál es el rol que ha tenido tu familia en el tiempo en toda esta historia de evolución del Winsor? Bueno, al principio eran simples oyentes de lo que sus padres resolvían. Entre paréntesis, habitantes del Winsor porque su residencia es al lado. Sí. Tengo 7 hijos casados y todos viven rodeando el parque. Que también ha sido increíble, porque en la medida que fuimos sumando espacio, pues fuimos sumando pequeñas parcelas de media hectárea. Son todos compradas con leasing. Tenemos leasing hasta el año 2090. Porque en la medida que fuimos viendo que la gente fue abandonando el espacio, porque obviamente vivir al lado de un zoológico creo que somos súper poco complejos, porque no generamos ni olores ni bulla, pero tiene una complejidad las salidas de una visita nocturna. Por la noche uno puede estar 1 hora esperando salir de su casa porque están saliendo autos. Entonces fueron abandonando el entorno en el fondo y tuvimos la capacidad de ir adquiriendo estas propiedades también a través del leasing. Se fueron casando los hijos y se fueron llenando los espacios, digamos, también de forma muy mágica, porque en un momento que no necesitábamos propiedades, pero de repente se casaron 2 de los hijos y salieron a la venta 2 propiedades colindantes al lado zoológico en el fondo. Me parece mágica la historia. Tenemos hoy día este clan monotemático, que tenemos 5 veterinarios en la familia. Tengo 2 hijos veterinarios. ¿De 10? Veterinarios. Son 5 veterinarios. Pero tengo 2 yernos veterinarios. También. Mi hija mayor es veterinaria, uno de mis hijos también y yo somos 5 veterinarios. ¿Y todos trabajan en el bioparque? No. Hay uno de ellos que está viviendo en Canadá con mi hija mayor, que es veterinaria. Se fueron por 3 años también a hacer una aventura ahí. Tienen 5 hijos ellos ya. Pero se fueron por 3 años y él trabaja en una empresa externa, digamos. Sí. No hay miembros de esta familia extendida dentro de la operación. Y eso es parte de un pacto familiar, digamos, que no van a haber, a lo menos en esta etapa, miembros externos, solo sobre los hijos. Y los hijos que participan tienen que hacer experiencia de vida fuera de la empresa a lo menos 2 años, en el fondo. Entonces hay un tema societario y también para gente que tiene empresas familiares es un buen tenemos que prepararnos. O sea, llevamos... O sea, mi primera hija se casó hace 12 años y hace 12 años teníamos claridad de cómo iba a funcionar esta familia con hijos en ese minuto. Piensa que mi hijo más chico tiene 17, tenía 5 años cuando... ¿Hoy actualmente tiene 17? Sí, es el único que me queda en el colegio. Tengo 2 en la universidad. Son los 3 que viven en mi casa. Tengo un nido medio vacío, digamos, ¿eh? A pesar de que los fines de semana vienen los 42 miembros de la familia y tenemos que hacer 2 turnos de comida porque no cabemos en la mesa. Un nido vacío se tenía como en el jardín, creo, los rinocerontes. Sí, bueno, ese son los hijos adoptivos, eso. Sí. No, una familia absolutamente comprometida, monotemática, y somos intensos, y cuando tenemos que debatir sobre un tema y no estamos de acuerdo, no bajamos el tema hasta que lo resolvemos, pero muy amablemente, digamos. Oye, así, pero puro curioso nomás. Sí. Cuando se casaron, la fiesta la hicieron adentro del parque. Siempre. Con animales. Siempre. Matrimonio salvaje. Tal cual. Y con temáticas distintas, porque ha pasado una cosa bien circunstancial en realidad, pero todos los matrimonios son meridianamente cerca de los que son nuestras aventuras nocturnas, y las aventuras nocturnas son temáticas. O sea, en el verano, los viernes y sábados de enero, estamos abiertos entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche, con lo que es nuestra experiencia más parecida a Disney, lejos. En la noche es mágica, hay muchas luces, hay muchos juegos, muchas cosas culturales que son muy entretenidos. Entonces siempre ha habido una visita nocturna muy cerca de los matrimonios. Entonces hemos tenido estos personajes que han pasado desde Aladín hasta el Simba, el Rey León, Mufasa, y todos estos personajes han sido parte de esta aventura nocturna. Entonces en cada matrimonio hemos tenido esa posibilidad de llevar escenas, digamos, y hacer matrimonios medios temáticos en el fondo. O sea, claro, todos quieren tener una actividad distinta. Entonces hemos tenido baile africano, asiático, de todo tipo. Y dejamos la vara muy alta, digamos. Uno de mis hijas se casó con un veterinario argentino, mendocino,
Y nos trajimos medio Mendoza a esta celebración, en el fondo, porque el matrimonio fue acá. Y la expectación que había del otro lado era impresionante, porque obviamente prácticamente ninguno conocía lo que era el Buin Zoo, y saber que había un matrimonio en un zoológico era pero imperdible. O sea, yo voy al tiro. venían enfermos, daba lo mismo, había que estar, digamos. Sí, es una familia entretenida, en realidad disfrutamos lo que hacemos. Ignacio, quiero pasar a una cosa que creo a ti te interesa mucho. Y después te hago unas preguntas y podemos cerrar. Ok. La importancia de un zoológico en la sociedad. ¿Qué has descubierto que tiene el... A ver si la formulo bien la pregunta. ¿Qué has descubierto sobre los zoológicos y el impacto que tiene sobre los niños? Principalmente los niños que tienen algún trastorno o déficit en su vida. A ver, en todo este bagaje, esta historia de más de 40 años, una de las cosas que he descubierto como institución es que uno puede ser único en el mundo. Mi primera aproximación al tema fue, no sé, 20 años atrás, cuando, siendo un zoológico pequeño, que no figurábamos, no estábamos en lista de recomendación de nadie en el mundo, en el fondo, desconocido, dije, ¿qué puede hacer la diferencia? Y empecé ya en esa época con algo más de expertise en Google, empezar a buscar certificaciones que tuvieran muy pocos zoológicos en el mundo. Y descubrí, increíblemente, la certificación ISO. 9001, he ido cambiándolo. Son de procesos esas, ¿no? Son de procesos, son de atención al cliente, de mejora continua. Y había solo un zoológico en el mundo que tenía esta certificación. Dije, esta es nuestra, y no era sudamericano. Dijimos, vamos a ser el primer zoológico sudamericano con certificación. Nos demoramos un año en hacerlo. Y en esa época haber tenido, no sé, 100 colaboradores. Y la invitación fue, nos vamos a meter en un tema complejo, porque hay que anotar todos los procesos, hacer una cosa de mucho papeleo. No estábamos tan acostumbrados a todo esto. Y dijimos, pero si lo conseguimos, vamos a tener una fiesta. Y la fiesta la tuvimos y fue en grande, en el fondo, porque conseguimos ser el segundo zoológico del mundo, en primero en Latinoamérica, a tener esta certificación. Después, cuando descubrimos el mundo E, fue darnos cuenta de que el mundo E era parte de nuestra cultura desde los inicios. O sea, siempre habíamos tenido esta concepción, digamos, del mundo donde el lucro no podía ser lo más importante. Y ser el primer zoológico y el único zoológico B también fue increíble. Cuando parte esta cosa de las certificaciones, ser junto con Xcaret el primer zoológico con los más altos estándares, fue increíble. Nos cuesta creernos el cuento. Cuando en Chile nos eligen como... Nos eligieron hace mucho rato también Marca Chile, cuando no había que concursar para hacer, sino que te elegían a dedo, digamos. Estábamos dentro de las 80 instituciones que habían sido elegidos para poder usar la Marca Chile, que este Chile con las estrellitas, digamos, que podíamos ponerlos en nuestro uniforme. Claro, que es como la marca de Chile para exterior. Para exterior, sí. Fue increíble. Estábamos dentro de las 80 marcas que podíamos sentirnos que estábamos representando muy bien el país fuera. Entonces ha sido un proceso así como de mucho aprendizaje y de sentir que de repente las metas, porque nuestra meta hace muchos años atrás fue transformar este zoológico incipiente en un lugar tan increíble como Disney. Tuvimos la posibilidad de conocer Disney en forma muy profunda por la presencia de un chileno que ocupaba un lugar muy importante en la organización Disney. Nos invitó un par de veces a conocer los subterráneos, las bambalinas, los lugares donde cuidan los animales, lugares que nadie conoce. Entonces ahí conocimos la magia interna de Disney. Y ahí empezamos a soñar. ¿Por qué los chilenos que no pueden viajar a Estados Unidos no pueden tener la posibilidad de tener un parque tan increíble como Disney? Y esa es la meta, la gran meta, un sueño de largo aliento en el fondo. Y cada vez que vamos consiguiendo estas cosas y vamos avanzando, siento que nos vamos acercando a ese sueño. Por eso las visitas nocturnas para mí, yo estoy más viejo, estoy bien llorón, me emocionan de repente cosas circunstanciales, el nacimiento de un rinoceronte. He vivido 3 nacimientos de rinoceronte y no dejo de emocionarme cada vez que nacen. ¿Cuánto pesan cuando nacen? 75 kilos. Se pesan más que yo. Sí, cuando nacen. Sí, claro. Y a las pocas semanas ya están en 100 y 200. Son animales increíbles. Entonces ha sido como un proceso de crecimiento, de entender que uno puede ser líder en muchas cosas. Y esta cosa de los zoológicos y reproducir especies en vía de extinción, al principio se nos hacía un mundo. Nos validaban si teníamos estudios de
de conservación de especies en la naturaleza. Y empezamos hace 15 años a trabajar con la Fundación en Zorro de Darwin. Y conseguimos después de 15 años que la institución mundial que categoriza el estado de conservación de las especies nos escuchara, es la UICN, para un zorro insuficientemente conocido, que es endémico, que está solo en Chile. Había poca información de él. Nosotros generamos muchísima información, lo que permitió que esta institución recategorizara el estado de conservación del zorro de Darwin. Estaba categorizado como en peligro extremo de extinción. Pero era porque no tenía información, ¿no? Y hoy día está en peligro, pero no extremo, porque nos dimos cuenta que las poblaciones son más grandes de las que imaginábamos. Uno podría pensar, pucha, es contraproducente que bajen de categoría y ustedes aporten a que bajen la categoría, pero es la realidad. Tenemos la información para generar esto y tenemos que cuidarlo, que está uno de los cánidos más diezmados en la naturaleza. Entonces empezamos a tener esta información científica que nos empieza a avalar como un centro de investigación importante. Pero cuando llega el momento de reproducir, no íbamos a reproducir leones porque no tenía ninguna importancia. No reproducimos leones, de hecho. Porque además no son de acá. Sí, y no están en peligro de extinción, pero cuando llegan los primeros rinocerontes, que los trajimos de Sudáfrica... ¿Son blancos? Blanco del sur, sí. Que quedan 20.000 individuos en África. Parece un número enorme, pero son poquitísimos. Un animal muy en peligro de extinción complejo. ¿Cazado principalmente? Los matan por el cuerno. El cuerno es un producto afrodisíaco. En la cultura china hacen todo tipo de cosas con él. Nada comprobado científicamente, que es lo más penoso. Entonces trajimos la primera pareja de rinocerontes de Sudáfrica. Y cuando preguntamos al centro de reproducción... Perdón, ¿cómo te trae un rinoceronte o una especie de ese estilo? Tienes que en pedir... Avión. En avión, hay que pedir las autorizaciones, claro, obviamente. Pero le pedís a un zoológico, necesito que me donen 2 especies. ¿Cómo no, en este caso en particular fue una compra a un criador de rinoceronte autorizado en Sudáfrica, en Pretoria, porque no teníamos posibilidad de conseguirlo de otra forma. No había forma de hacer canje, no teníamos animales tan importantes como que alguien se interesara para enviarnos un rino. Pero como queríamos reproducirlo, queríamos ser parte del programa mundial de reproducción, lo primero que preguntamos al criador es ¿cómo hacemos para reproducir? Y lo primero que nos dice, tienen que llevar 2 machos y una hembra. ¿Por qué? 2 machos y una hembra. Porque los machos se pelean y se incentivan a cruzar a la hembra cuando ella está en celo. Si hay un solo macho, no va a tener ningún interés de cruzarla, porque eso es producto de la ganancia, de la lucha entre 2 machos. Dijimos, 0 posibilidades, no tenemos el espacio, no queremos pelea, nada, nos traemos una pareja y vemos lo que pasa. ¿Y se tiraron con 2 nomás? Nos trajimos una pareja y a los pocos meses, siendo ella muy joven, tenemos la primera reproducción en Latinoamérica, la segunda y la tercera, digamos. Mira. Y hoy día el primer macho, Pantaleón, está en Colombia, en un zoológico espectacular, con 2 hembras colombianas. Entonces empezamos a entrar en este juego de las grandes instituciones zoológicas del mundo. Tenemos 7 proyectos de conservación, tenemos burros de Somalia, quedan 200 ejemplares en el país de Somalia. Nosotros tenemos... ¿Burros de Somalia? Sí, es un burro que tiene las patas como de cebra. Es un burro que desapareció prácticamente porque se lo comieron por la hambruna en África, por las guerras, porque empezaron a cruzarlo con burros domésticos y empieza a desaparecer la especie. Y ahí vemos una tremenda motivación de sumarnos a un programa internacional. Nos mandaron 2 hembras desde Brasil, desde Francia y un macho de República Checa. Y hoy día tenemos 8 crías nacidas, donde el compromiso es mandar 4 a México, 4 a Brasil, para generar nuevos focos de reproducción de una especie que esperamos que los hijos de los hijos ya puedan volver a África. Y entramos en este polo tan importante de los zoológicos importantes del mundo, reproduciendo hipopótamos pigmeos, una serie de especies que no reproduce nadie. Nos sentimos validados, nos sentimos a un nivel superior y nos sentimos como parte de la solución del problema, digamos, de la extinción. Hoy día los zoológicos modernos son los que tienen la genética, los orangutanes que hay hoy día en el mundo. Hay uno en el Windsor. Tenemos un macho. Sí. Nos ha costado formar una familia por los costos que significa hacer un nuevo recinto. Tenemos un recinto para un macho. Y no podemos traer hembras a este recinto. Tenemos que hacer un recinto colindante para que el macho resuelva si ir donde las hembras o las hembras resuelvan si ir donde el macho. Entonces es una inversión que hoy día no tenemos la capacidad de hacerlo.
Y nos preocupa porque tenemos un macho que está entrando en una etapa adulta y somos parte de un programa mundial. Es increíble, vayan a verlo si es que pueden alguna vez. Es un personaje, un personaje. Es un niño de 5 años que le dedicamos muchísimo tiempo. Hay 2 veterinarios que viven para mantener sus mejores condiciones de vida, mental incluso. Un orangután que dibuja, que ve televisión, que hemos conseguido cosas muy increíbles con él. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de la educación, cuando algún animalista que no podrían estar escuchando más de uno, podría decir, no me convence nada de lo que nos están contando. Digamos. Ver animales en cautiverio nos resulta que no es para los tiempos modernos. Pero al revés, pues, como que según lo que me estás explicando, en el fondo, los zoológicos que tengan buenos estándares van a ser los responsables de que, ante la baja de natalidad, la extinción, etcétera, de las especies, van a ser los lugares donde va a empezar de nuevo la naturaleza. Sí, pero no solo por el tema reproductivo, que es muy importante. Además que tenemos las condiciones, por los estándares que hemos conseguido únicas de recrear los ecosistemas, que tengan las condiciones, los espacios y todo lo que ellos requieren para tener una vida feliz. A pesar de estar en cautiverio, ninguno de los animales que tenemos ha tenido la experiencia de vivir en la naturaleza. Todos son nacidos a cuidado del ser humano. Pero más que eso está la importancia de la educación. A lo que iba, con un animalista puede decir, yo estoy consciente de la problemática de los tigres, porque he visto 20, o de los orangutanes, claro. He visto 20 videos de la destrucción de la naturaleza. Estoy consciente de que hay más tigres a cuidado del ser humano que en la naturaleza. Y yo con eso me siento motivado a no consumir el aceite de palma, porque eso está destruyendo el hábitat de los orangutanes. Pero la verdad es que no basta con eso. Si tú no tienes una experiencia vivencial, casi olfativa de la problemática, ver un tigre como el nuestro, un tigre que además llegó producto del tráfico. ¿Es blanco? No, el amarillo que tenemos, Charlie. Ay, no lo vi. Cuando están las hembras blancas, no tenemos al macho porque no queremos que se crucen. No. Así que los tenemos, hacen la noche normalmente en el recinto. Uno se sensibiliza realmente cuando ve lo magnífico del animal, cuando conoce su historia. Charlie fue un animal que fue encontrado en Guatemala, en un lugar absolutamente lejano a su lugar de origen. Se entiende que fue producto del tráfico, que llegó hasta ahí en un cachorro de 3 meses abandonado en una selva en medio de Guatemala. Tuvimos la posibilidad de recibirlo. Espera, hagamos el viaje del tigre. El tigre es una historia larga. Pero muy resumida, ¿el tigre nace en Indonesia, en Tailandia? Los tigres viven en la India, digamos, a lo menos los tigres de Bengala. Okay. Hay en Siberia y en otros lugares, todos en Asia, son asiáticos. Y curiosamente, llegó a... Y este animal, como muchos que están al cuidado del ser humano, están repartidos por el mundo, pero nadie entendió y nadie supo por qué había un cachorro de 3-4 meses abandonado en una selva en Guatemala. La teoría habla de que se le escapó algún traficante o algún circo lo abandonó, porque coincidió, esto fue hace 5 años atrás, en marzo de hace 5 años atrás, coincidió con que el país de Guatemala prohibió la tenencia de felinos en los circos. Entonces, una forma simple de deshacerse de un cachorro era dejarlo pensando que alguien lo iba a tomar y se hacía cargo del problema, en el fondo. Uh-huh. Bueno, la policía lo encontró y lo primero que pensaron fue en enviarlo a nuestro parque, porque habíamos tenido un contacto hacía muy poco con el zoológico de La Aurora, que es el zoológico más importante de Guatemala. Entonces tuvimos el nexo, ellos lo rescataron, lo amamantaron durante un par de meses mientras conseguíamos hacer la documentación de un indocumentado. O sea, tenemos un tigre indocumentado, que fue muy complejo, pues son los animales más protegidos en el planeta, son CITES 1. Entonces había toda una complejidad en la documentación que hacía inviable el hecho de moverlo, pero alguien tenía que asumirlo. Guatemala no lo podían dejar, no había lugar. Y bueno, tenemos un animal increíble que sensibiliza a las personas acerca de la problemática del uso de los huesos de los tigres para medicina no tradicional, usan la piel para todo tipo de cosas, en el fondo. Y cuando uno ve la maravilla de este animal ahí in situ, en vivo, frente a tuyo, sintiendo lo que ruge al lado tuyo, digamos, genera realmente empatía por el problema y te hace parte del problema, en el fondo. Entonces, la labor educativa que tenemos como institución, piensa que hay 150.000 niños que nos visitan tradicionalmente con las visitas educativas, donde hay un monitor que les explica toda esta problemática. Nos pasó con la llegada de Sandai a nuestro parque, con hijos todavía pequeños,
que ir al supermercado era un parto, porque todos andaban mirando la etiqueta de los productos para ver si el aceite de palma que usaba era sustentable. Entonces nos limitamos a un solo tipo de chocolate, que no puedo decir la marca, digamos, pero hay un solo chocolate en Chile que es con aceite de palma sustentable, los detergentes, lo mismo, los cosméticos, ni hablar. Entonces hay un proceso de educación y de selección, de concientización de la problemática, donde te haces parte de la solución en el fondo. Entonces, no queremos colaborar con industrias y ahí podemos volver a este concepto de empresas B. Hoy día hay muchas empresas que están sumándose a este concepto B, no necesariamente ser empresas B, pero este concepto donde el medio ambiente y el tema social son relevantes. Las empresas que no entran en este discurso y en esta forma de ver la vida van a quedar sin consumidores. O quizás van a carecer de propósito también de largo plazo. Sí, el consumidor hoy día está muy exigente y está muy informado. Entonces hay que subirse a este carro. Pero además de la bonita tarea que están haciendo de educar y concientizar a los niños, te preguntaba por el tema de si a un niño, por ejemplo, con autismo... Sí, perfecto. Es un buen punto. ¿A los niños les hace bien estar rodeados de animales? ¿Cuál es el efecto que generas en su vida? Fuera que también, yo por ejemplo, abusaba del Rey León cuando chico, lo veía 80 veces al día y probablemente tenía a toda la gente que me rodeaba loco en la cabeza. Chato. Claro. Sí. Bueno, nuestra primera experiencia fue descubrir lo que es la zooterapia o la terapia asistida. Partimos, y también es una historia súper larga, pero parte con un programa de televisión. Estoy viendo las noticias y veo a un veterinario que llevaba animales a un hospital Calvo Maquena con niños con cáncer. Me pareció increíble. El tipo tenía un ferret, una chinchilla y un hurón. Y estaba ahí con los niños enfermos y todo lo demás. Me costó encontrarlo, yo no lo conocía. Lo ubiqué, lo traje y le dije, cuéntanos de tu experiencia. Nos contó que había convencido a los médicos de poder estar ahí en la sala de espera, qué sé yo, y había conseguido cosas increíbles. Le dije, eso queremos hacer lo propio. Te contratamos y vamos a conseguir un auspiciador y vamos a hacerlo en grande. Y lo hicimos durante 4 años en el Calvo Maquena con niños con cáncer y, como te digo, después con niños con problemas psiquiátricos, donde nos dimos cuenta de cómo bajaba la ansiedad de los niños que llegaban a tratamiento los martes y jueves. Ellos llegaban a una sesión de dolor. Son niños enfermos que llegaban, detestaban el hospital porque no sentían nada positivo en lo que ellos estaban haciendo. Que iban solamente Cuando llegaron los animales, ellos iban a ver a los animales y sabían que el proceso incluía una parte de dolor. Llegamos a tener niños con estados muy terminales, en salas de cuidado intensivo, donde llevaba una oveja. Imagínate para un niño lo que significa ver una oveja donde solo ve vida blanco, ven personas vestidas de celeste y pasándolo pésimo en el fondo. Y ahí empezamos a darnos cuenta de lo curativo, de los sanadores que son los animales, que está demostrado científicamente hoy día ya internacionalmente en el fondo. Y nada, pues empezamos a darnos cuenta de la importancia de los animales con esto. Y nos pasó, tuve una experiencia muy puntual. Yo participo del 3xI, son encuentros empresariales donde nos sensibilizan acerca de problemáticas humanas. Y tenía sesiones con personas presas que no tenían espacio en ninguna comunidad porque no les daban la oportunidad. En niños down, que no tampoco, cero posibilidades. Niños, en un mundo de personas con capacidades distintas en el fondo. Y llegué al mundo de los niños autistas a través de un coordinador de estas reuniones que se me acerca después de una reunión intensa de todo un día, donde me dice, tú no sabes lo importante que es WinSoap para nosotros. ¿Por qué? Tengo un niño autista, me dijo, tiene, no me acuerdo, 8 o 10 años, y empezamos a comunicarnos con ellos en la puerta del zoológico. Él conocía el mundo de los animales al revés y al derecho. Era su tema propio. La relación con su mundo interno eran los animales, que no tenía con quién compartirlo porque no era tema. La familia, nadie entendía. Y entró y traspasó esta barrera de la puerta y empezamos a comunicarnos y vimos cómo resurgió la vida en él, cómo nos pudimos comunicar. Y hoy día vamos permanentemente, ya los chicos en la puerta nos conocen, compramos la membresía. Y ha sido un trasloque en la familia increíble. Conociendo esto, empecé a ponerle mucho foco a los niños autistas. Y cuando volvimos de pandemia, empecé a descubrir en las caras, porque son súper fáciles o sea, yo los veo lo miráis y o habláis 2 segundos con ellos y te das cuenta
que tienen un patrón común muy, muy particular. Y después de pandemia empecé a ver que esta cosa era una sumatoria de niños autistas y empecé a acercarme a la familia y a preguntar qué pasaba, digamos, y a entender lo complicado que había sido para toda esta familia no contar con el zoológico, Claro, el parque no que era estaba el abierto. lugar donde ellos venían a liberarse, a soltarse, y ahí tuvimos que hacer cosas que hoy día lo puedo comentar, pero en ese minuto estaba absolutamente prohibido, era entrar a lugares cerrados, pero a un niño autista no le podíais decir que el acuario no se podía visitar, lo teníamos cerrado al público, Claro. el serpentario también, porque eran lugares muy pequeños, lo abríamos para ellos, y ellos daban su vuelta y se iban felices. Claro, si no digamos. les hacía mal. Claro, ellos no terminaban de entender el porqué, digamos, no tenían capacidad para entender. Entonces, hoy día nos damos cuenta de la importancia de los ecosistemas. Si lo llevas al tema de hay personas que vibran y mueren por las plantas, personas de tercera edad, es un público que no hemos logrado cautivar. Tenemos un 4% de personas de tercera edad cuando somos un zoológico plano, Puede ser con talleres, sombra, con baño, con todo para que los de tercera edad nos visiten con sus nietos, idealmente. talleres de huertos, cosas así. Bueno, los huertos y las plantas Van para allá. cautivan muy particularmente a las personas de tercera edad, me parece. Ignacio, te quiero hacer preguntas cortitas Bien, y con esto cerramos. ok, Son preguntas curiosas nomás. a ver. ¿Vaya al persa? Sí, ¿A qué- una vez al mes, imperdiblemente. ¿Y qué compráis en el persa? Cachureo. O sea, piensa que todo lo que hemos recreado y ha generado la magia. Hay muchas personas, nosotros hacemos encuestas de satisfacción después de que tú visitas el parque, te llega una encuesta, tenemos un 80% de aprobación con nota 9 y 10. Es una evaluación muy dura, porque el 8 que podría parecer de 1 a 10 bárbaro, son los neutros para nosotros. Son los 9 y 10 que un 80% de las personas nos sitúan en esa categoría. Y dentro de las cosas rescatables de por qué nos ponen esa nota, son mis cachureos, digamos. El hecho de descubrir cosas antiguas que hacen a las personas mayores recordar cosas de su infancia, que hacen recrear la zona africana de forma mágica, porque sí parece un lugar africano, porque están las ollas. Tiene una entrada justo a mano derecha que hay como unas camas. Mercado. Hay un mercado, claro. Un mercado africano. Entonces eso hay que abastecerlo y el persa para mí es mi proveedor permanente. Ok. Y los remates, voy a muchos remates también. Está bien el dato algún día. Curiosidades tuyas que pocos saben. Wow. Yo toco acordeón. Soy músico y es una beta que me habría encantado haber producido. Me habría encantado cantar mejor de lo que lo hago. En una de esas, por eso te gusta animar la sola Olimpiada. Sin duda, sí, me siento... Algún día la voy a cantar. Me encanta, digamos, lo hago. Y fui parte de un conjunto de acordeones único en el país. Nunca volví a hacer. Éramos 14 niños que tocábamos acordeón y algún viejo que nos esté mirando, persona mayor como yo, se acordará de un programa que se llamaba Michel Talento. Es un programa de como los reality ahora de Boys y no sé qué. Era un programa de niños que concursaban por su talento, digamos, y era un conjunto de acordeones. Éramos 12 acordeones que tocábamos música clásica increíble, cada uno su parte, y sonaba maravilloso. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Y lo que me sonó fue que en esa época lo hacíamos por partitura, digamos. Y todo lo que nos llegaba de música venía de Alemania o Estados Unidos, y eran todas piezas que yo no conocía. O sea, me habría encantado tener algo de los Beatles o de Cat Stevens en esa época adolescente, y no tenía esa posibilidad. Entonces ahí dejé el acordeón por la guitarra. Tuve un tiempo de guitarrista, después perdí también... bueno, cuando la familia empieza a crecer con 10 hijos, comprenderás que no había mucho tiempo para este tipo de hobby, en el fondo, pero es curioso, tengo una beta artística por ese lado también. Buenísimo. ¿Lo peor de ser adulto? Chuta, que uno ve que se empiezan a cumplir procesos en la vida, de haber tenido 10 hijos en casa. Hoy día tengo 3 y hay 3 que en algún momento van a dejar la casa y vamos a quedar solo con Paula, y nos empezamos a llenar de nietos. Hay procesos en la vida que uno ve que van avanzando, y hay un proceso final, digamos, donde uno tiene que ir delegando y entregando esta historia de vida a las generaciones que vienen. Y eso no es fácil de asumir. Puede ser que lo peor de ser adulto también es dejar de ser niño. No necesariamente, porque uno puede ser niño hasta el último día. Depende de la forma de enfrentar la vida, en el fondo. Lo que uno pierde son las condiciones de niño o de adolescente.
yo no me siento con las habilidades que tenía hace 20 años atrás, digamos. Pero te podéis seguir... Pero igual nado, he nadado mucho. ¿Nada? Sí. Pero te seguís fascinando. Hay una cosa que a mí me llama la atención de los niños, que es lo fácil con los que se fascinan de las cosas normales, ¿cachai? Sí. Que los adultos como andan en piloto automático, de repente como que ven pasar la vida y es como ya. Es cierto. Pero los niños se fascinan como el vaso, ¿cachai? Sí. Yo trato de no perder esa curiosidad o... Por lo ordinario, digamos. Sí, o sea, ya cuando tengo 3 partos de rino, uno dice el tercero, ya lo vi, el primero era, wow, ¿cómo le ayudamos? ¿Qué hacemos? Una desesperación así, grado máximo. Al tercero ya uno sabe que la madre va a hacer la pega y no sé qué. Sí, yo trato de no perder esa capacidad de asombro, en el fondo, porque muchas veces el hecho de vivir cosas magníficas como nos toca vivir día a día, te hace perder esa condición, digamos, de maravillarte por todo. Por la naturaleza, los animales. Y un mensaje final. ¿Qué le diría a la gente que, como un consejo tuyo, que quiere partir un negocio o que está con su negocio y está a medio andar, para que le echen para adelante? Para que sean emprendedores y puedan construir la vida intencional que ellos visualizan. Sí, yo partí con Endeavor hace muchos años me pidieron como una forma de dar una vuelta de mano de todos estos empresarios que me ayudaban a tomar grandes decisiones, de contar mi historia de vida, porque era entretenida. Con 10 hijos, además, donde voy, es sorprendente ir metiendo en la historia cada uno de los hijos. Hasta el número 5 en general no hay gran reacción, el número 6 ya empieza a ver los movimientos en el público, el número 8 ya hay aplausos cerrados y quedan dos más, digamos. Entonces es una historia bien intensa. Pero termino normalmente esta presentación con un episodio de la vida de la Madre Teresa Calcuta, que ahí también liga una historia de uno de mis hijos, este hijo médico que te contaba, tuvo la suerte de vivir una experiencia en Calcuta. Estuvo trabajando en el hospital de Calcuta, que está dirigido por las Hermanas de la Misericordia. A 3 semanas de llegar a este lugar, con muy poca comunicación con él, le preguntaban, ¿cómo vas? Digamos, él como médico iba, pero así obsesionado por salvar vidas y hacer lo que él pudiera en este medio tan duro como es la India. Y me dice, estoy feliz, estoy lavando ropa indigente y limpiando pisos. Lo que habla de lo que es ese hospital. En el fondo es un lugar donde las personas llegan a morir en forma digna. Las hermanas andan recogiendo personas moribundas para darle una muerte digna. Y él se sentía absolutamente pleno con lo que él estaba haciendo. Entonces esa experiencia de vida que lo marcó a él profundamente, a la familia también. Cuando escucho un episodio de la Madre Teresa que es abordada por un periodista que en forma muy majadera, como minimizando lo que ellas hacían, le dice a la Madre Teresa, Madre, ¿usted no piensa que lo que ustedes están haciendo, con gran esfuerzo indudable, es como una gota de agua en el mar? Diciendo, los requerimientos de salud en la India son tan importantes que andar recogiendo mendigos moribundos no parece de poca relevancia. Quizás el foco debería ser otro. La Madre Teresa en forma muy... en contexto en un país que tiene 1.000 millones de habitantes. Sí, obviamente. La Madre Teresa en forma muy sabia, muy santa, le comenta, efectivamente, lo que nosotros hacemos es como una gota de agua en el mar. Pero si no lo hiciéramos, al mar le faltaría una gota. Y es la sensación que tengo de mi vida y la sensación que podría plasmar en la vida de tanto, que muchas veces sentimos que nuestro aporte para el mundo es tan insignificante que dejamos de reciclar porque entre tirar una lata allá o tirarla donde corresponde o cuidar, lavarnos lavar los dientes con el agua prendida, o sea, da un poco más de lo mismo, no mueve la aguja hacia ningún lado. Y uno en la vida se empieza a dar cuenta que son esas decisiones importantes las que van a hacer la diferencia. O sea, la sumatoria de esas pequeñas gotitas son las que van a transformar alguna vez este lugar en que compartimos un mundo mejor. Así que denle. Hay que darle. Ignacio. En lo poco y en lo mucho. Algún día espero acompañarte al Persa para que me mostréis cómo compráis cachureo. Hay que saber negociar, ¿eh? Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperamos que hayan disfrutado. Si les gustó este episodio, suscríbanse al canal para que tengamos más y mejores historias.